Buenas noches y bienvenidos a lo que prácticamente podríamos llamar las próximas 2 horas de sabiduría budista aplicada, que es una forma bastante optimista de decir que van a fingir que están intentando dormir, pero en realidad se quedarán despiertos hasta el final descubriendo cómo monjes ancestrales también tenían problemas de ansiedad. Hoy vamos a explorar por qué civilizaciones enteras pasaron milenios intentando encontrar atajos para la paz interior, conceptualmente brillante, prácticamente cuestionable e irónicamente perfecto para quien debería estar durmiendo ahora. Y miren, sé lo que están pensando. ¿Será que realmente necesitamos 2 horas para entender que la iluminación no tiene plazo de entrega? La respuesta es sí, absolutamente sí, porque resulta que entre guardar una cita zen en Instagram y realmente comprender por qué personas dedicaron la vida entera para llegar a esas conclusiones, hay una diferencia absurdamente grande. Y ustedes tienen insomnio de todas formas. Esta noche vamos a conocer 5 budistas que decidieron que la paciencia milenaria era, bueno, demasiado lenta, y crearon sus propios métodos de optimización espiritual. Conoceremos a Miguel, un monje aragonés, que hizo un cronograma de 30 días para el nirvana, como esas personas que se apuntan al gimnasio en enero y esperan estar en forma para febrero. Visitaremos a Isabel de Castilla, una noble toledana que decidió que cuando tienes literalmente todo, obviamente necesitas literalmente nada, cambiando palacios reales por cuevas en los Pirineos, porque aparentemente la búsqueda espiritual siempre involucra condiciones que desafían el sentido común. Viajaremos hasta Carlos Mendoza, un hidalgo sevillano que pasó 4 años intentando cortar pétalos de naranjo con precisión matemática en una demostración impresionante de cómo transformar obsesión por la perfección en ciencia exacta ligeramente cuestionable. Y terminaremos con Francisco de Ávila, un ermitaño castellano que interpretó Vida Simple como construir el complejo monástico más elaborado de la región para una sola persona, demostrando que el ego espiritual puede ser aún más creativo que el ego material. Si esto suena como la excusa perfecta para no dormir por 2 horas más, denle like a este episodio. Suscríbanse al canal porque aún tenemos historias sobre místicos griegos, alquimistas medievales y chamanes que pensaron que hablar con plantas será método científico válido. Comenzamos en un bosque de Aragón, donde alguien acaba de inventar el primer cronograma espiritual de la historia y está a punto de descubrir que Buda nunca mencionó plazos por una razón muy específica. Aragón, 1547. Y estamos en la temporada seca, que es un detalle importante cuando estás a punto de conocer a alguien que transformó la iluminación espiritual en proyecto con plazo de entrega. Miguel de Huesca despertó esa mañana de diciembre con la confianza inquebrantable de quien acababa de resolver un problema que atormentó budistas por más de 2000 años. ¿El problema? Buda había tardado 6 años en alcanzar el despertar. 6 años enteros, lo que era, obviamente, una gestión de tiempo cuestionable. Nuestro protagonista era un monje de 34 años que vivía en el monasterio de San Juan de la Peña, en las proximidades de Jaca, una región que en esa época bullía con iglesias románicas y una cantidad impresionante de monjes muy serios discutiendo sutras, que son básicamente los textos sagrados budistas, como una biblioteca espiritual que alguien decidió hacer obligatoria. Miguel era diferente, no porque fuera menos serio, sino porque había aplicado lógica práctica al Dharma, que es el conjunto de enseñanzas de Buda. Digamos que es el manual de instrucciones para la vida, solo que escrito por alguien que no creía en resúmenes. Había pasado los últimos 15 años estudiando textos sagrados, meditando en las posiciones tradicionales, siguiendo todos los preceptos, y después de década y media de progreso, bueno, digamos que aún estaba esperando ese momento de claridad cósmica que los maestros prometían, lo que era ligeramente frustrante, considerando que algunas personas relataban experiencias trascendentales después de algunos meses. La matemática era simple. Si Buda necesitó 6 años, y considerando que Buda era, básicamente, un principiante cuando comenzó, Miguel, con 15 años de experiencia, debería conseguir el mismo resultado en mucho menos tiempo. Era cuestión de eficiencia. El plan surgió durante una conversación con Fray Tomás, el maestro más viejo del monasterio. Un hombre de 67 años que tenía esa paciencia infinita típica de quien ya había renunciado a la prisa hace décadas. Miguel había preguntado, respetuosamente, cuánto tiempo más sería necesario para que pasara algo significativo espiritualmente. Fray Tomás había respondido con una
Sonrisa que podría significar tanto pronto como tal vez en la próxima vida, lo que no era exactamente la claridad que Miguel buscaba, especialmente considerando que había observado otros monjes, algunos con menos estudio que él, relatando experiencias que parecían sustanciales. Fue entonces cuando Miguel tuvo su epifanía organizacional. Si la iluminación era cuestión de dedicación total, concentración absoluta y remoción completa de distracciones, entonces el problema no era el método, era la intensidad. Las personas estaban haciendo lo correcto, solo que demasiado lento. Él calculó, si alguien pudiera dedicar 100% del tiempo, 100% de la energía, en condiciones perfectamente controladas, sin interrupciones, sin responsabilidades mundanas, sin siquiera la distracción de comer regularmente, 30 días serían más que suficientes. El monasterio de San Juan de la Peña era perfecto para eso. Tenía una cueva natural en la parte trasera, aislada, silenciosa, con un manantial de agua limpia. Era como si el lugar hubiera sido diseñado para retiros intensivos. Miguel había probado el lugar algunas veces, pasando algunos días allí, y la concentración era notablemente mejor. Su plan era elegantemente simple, 30 días de ayuno casi total, solo agua y tal vez algunas frutas cuando fuera absolutamente necesario. Meditación continua, alternando entre samatha, que es meditación de concentración, como entrenar la mente para enfocarse en una sola cosa, y vipassana, que es meditación de comprensión. Básicamente mirar muy de cerca cómo funciona tu mente hasta entender que nada es como parece. 16 horas por día de práctica formal, 6 horas de descanso. 2 horas para necesidades básicas. Era como un retiro tradicional, pero optimizado, concentrado, sin desperdicio de tiempo en actividades que no contribuyeran directamente al objetivo. Miguel había incluso preparado un cronograma detallado. Primera, semana enfocada en concentración, segunda en entendimiento, tercera en ecuanimidad, cuarta para consolidación de la experiencia. Era metodológicamente sólido, basado en técnicas comprobadas. En un ambiente ideal, con un practicante experimentado. ¿Qué podría salir mal? Fray Tomás escuchó el plan con esa misma expresión serena que usaba para todo, desde discusiones sobre textos sagrados hasta relatos de serpientes en el refectorio. Cuando Miguel terminó de explicar su estrategia, el maestro simplemente dijo que, si era eso lo que su corazón indicaba, tenía la bendición del monasterio, lo que Miguel interpretó como aprobación entusiasta. Cuando probablemente era más cercano a veamos en qué termina esto. Diciembre llegó a San Juan de la Peña con ese calor seco que hace que cualquier persona sensata busque sombra. Pero Miguel estaba demasiado ocupado finalizando los detalles de su revolución espiritual para preocuparse por el confort térmico. Había pasado las últimas 2 semanas en preparativos que, bueno, digamos que eran más detallados que los planes de invasión de algunos ejércitos. El primer paso había sido mapear exactamente la cueva, que quedaba a unos 15 minutos de caminata del monasterio principal, escondida detrás de una formación rocosa que parecía haber sido esculpida específicamente para retiros espirituales intensivos. La cueva tenía aproximadamente 3 metros de ancho por 4 de profundidad, altura suficiente para estar de pie y una abertura que permitía ventilación sin exposición directa al sol. Miguel había probado la acústica, excelente para mantras, la temperatura, estable durante todo el día. Y la privacidad, absoluta. El manantial de agua quedaba a solo algunos metros. Era como si el universo hubiera conspirado para crear el ambiente perfecto para su experimento, lo que él interpretó como señal divina, cuando probablemente era solo geografía conveniente. El cronograma estaba impreso en hojas de pergamino, porque Miguel creía en documentación adecuada, incluso para revolucionar tradiciones milenarias. 4 semanas divididas en fases estratégicas. Como un curso intensivo de iluminación, solo que sin profesor, sin certificado y con riesgo real de, bueno, varias cosas que él prefirió no considerar detalladamente. La primera semana estaría dedicada a la concentración absoluta, samatha intensivo. Enfocar la mente en una sola cosa hasta que cualquier distracción fuera físicamente imposible. Miguel había elegido la respiración como objeto de concentración, que era tradicional, seguro y siempre disponible, teóricamente. La segunda semana sería vipassana profundo. Observación microscópica de cada sensación, cada pensamiento, cada momento de conciencia, hasta penetrar en la naturaleza fundamental de la realidad. Era como hacer ingeniería inversa de la propia mente, solo que sin manual de instrucciones. La tercera semana sería integración, combinando concentración con percepción para alcanzar estados que los textos describían con palabras como bienaventuranza, liberación y otras expresiones que sonaban prometedoras, pero eran irritantemente vagas sobre detalles prácticos. La cuarta semana sería consolidación.
Básicamente garantizar que cualquier despertar alcanzado no fuera solo una alucinación temporaria inducida por ayuno prolongado. Miguel estaba siendo metódicamente cauteloso sobre esto, porque había leído suficientes relatos de personas que confundieron hambre extrema con experiencias místicas. El ayuno sería casi total, agua siempre, algunas frutas cuando fuera absolutamente necesario. Tal vez un poco de pan si la situación se volviera técnicamente insostenible. Miguel había calculado que un adulto sano podría funcionar en esas condiciones por un mes, especialmente si la mayor parte de la energía fuera dirigida hacia actividades mentales en vez de físicas. Había incluso consultado a Fray Bernardino, el monje más viejo del monasterio, un hombre de 72 años que había pasado 5 décadas estudiando textos sobre nutrición espiritual. Bernardino había escuchado el plan con esa expresión que médicos usan cuando pacientes explican síntomas claramente imposibles, pero respondió que no había nada en los sutras que prohibiera ayunos prolongados para fines meditativos, lo que Miguel interpretó como aprobación médica calificada. El cronograma diario era ambicioso: despertar a las 4 de la mañana, 1 hora de caminata meditativa alrededor de la cueva, 15 horas de meditación sentada con intervalos de 5 minutos cada 2 horas, 1 hora para necesidades básicas, 6 horas de sueño. Era como un empleo de tiempo completo, solo que el salario era iluminación espiritual y los beneficios incluían, bueno, teóricamente, liberación del sufrimiento universal. Miguel había probado versiones reducidas del cronograma: 8 horas, 10 horas, 12 horas de meditación continua, y los resultados eran alentadores. La concentración mejoraba dramáticamente, comprensiones surgían con frecuencia. Estados mentales que nunca había experimentado se volvían accesibles. Claramente era cuestión de escalar el proceso. El último detalle había sido convencer a Fray Tomás, el líder del monasterio, de permitir un mes completo de aislamiento. Tomás había hecho algunas preguntas prácticas, como ¿quién verificará si todavía estás vivo? ¿Y cuál es el plan si algo sale mal? Pero eventualmente acordó que, si Miguel estaba determinado a hacer esto, mejor hacerlo con supervisión mínima que, bueno, escapar para hacerlo solo en algún lugar peligroso. Miguel había interpretado esto como confianza total en su juicio. En la noche anterior al inicio del retiro, Miguel meditó en su cuarto con una sensación de anticipación que era parte emoción espiritual, parte nerviosismo de examen. Mañana comenzaría el experimento que, si funcionaba, revolucionaría su vida. Si salía mal, bueno, al menos sería una experiencia educativa interesante. Se durmió a las 21, programado para despertar a las 4. Listo para iniciar el primer cronograma de iluminación express de la historia. ¿Qué podría salir mal con un plan tan bien documentado? El primer día del retiro de Miguel comenzó a las 4 de la mañana con el entusiasmo de alguien que acababa de descubrir la solución para todos los problemas de la humanidad, lo que duró aproximadamente hasta las 6 de la mañana, cuando la realidad de la situación comenzó a presentarse de formas, digamos, inesperadas. La cueva, que había parecido perfecta durante las pruebas, de repente reveló características que Miguel no había considerado adecuadamente. Primero, el eco: cada respiración, cada movimiento, cada pensamiento murmurado retornaba amplificado, como si la propia montaña estuviera comentando sobre sus métodos meditativos, lo que era una distracción. Segundo día, Miguel descubrió que el ayuno no era solo comer menos, era descubrir que tu estómago tiene personalidad propia y opiniones muy claras sobre tus planes espirituales. Hacia el mediodía, las contracciones del hambre comenzaron a sonar como protestas organizadas, lo que no estaba exactamente en el cronograma. Tercer día, las alucinaciones comenzaron, o como Miguel prefería llamar, experiencias místicas preliminares. Sombras se movían en las paredes de la cueva, voces susurraban consejos contradictorios y, en un momento particularmente confuso, tuvo una conversación de 20 minutos con lo que más tarde se dio cuenta de que era una formación rocosa. Exactamente como ustedes conspiraron contra su propio horario de sueño para descubrir si este plan funcionaría. El cronograma meticulosamente planeado comenzó a adaptarse a las circunstancias. 16 horas de meditación se convirtieron en tantas horas como sea posible antes de desmayarse. 6 horas de sueño se convirtieron en siestas irregulares entre episodios de mareo. Y las 2 horas para necesidades básicas se expandieron para incluir tiempo para cuestionar decisiones de vida. Cuarto día, Miguel se dio cuenta de que había subestimado drásticamente el impacto psicológico del aislamiento completo. Conversaciones imaginarias con Fray Tomás se convirtieron en debates elaborados sobre metodología budista. Llegó a ganar 3 argumentos y perder 2, lo que era estadísticamente alentador, pero clínicamente preocupante.
El agua del manantial, que había probado y aprobado, ahora tenía sabor de bueno. Como si supiera que estaba siendo consumida por alguien que deliberadamente rechazaba comida. Era como si hasta el agua estuviera juzgando sus decisiones. Lo que no estaba en los textos sobre retiros espirituales. Quinto día, las visiones se intensificaron. Miguel vio a Buda, que le explicó pacientemente que la iluminación no funcionaba como entrega express. Vio a sus padres de la infancia, que preguntaron por qué no se había vuelto carpintero como habían planeado, y vio un lobo que ofreció consejos prácticos sobre caza, lo que era confuso considerando que lobos no eran nativos de la región, lo que funcionó perfectamente. Siempre que redefinas perfectamente como aún técnicamente consciente. Sexto día, Miguel comenzó a sospechar que tal vez, apenas tal vez, su matemática espiritual tenía algunas fallas. El cuerpo humano, aparentemente, no opera como un dispositivo que puede ser optimizado indefinidamente a través de fuerza de voluntad y cronogramas bien organizados. ¿Quién podría haber previsto eso? Las meditaciones se convirtieron en ejercicios de supervivencia. La concentración se transformó en tratar de no desmayarse durante la respiración. Y el entendimiento espiritual evolucionó hacia darse cuenta de que tenía mucha hambre y posiblemente estaba delirando. Era progreso. De una forma bastante específica. Séptimo día, Miguel tuvo que admitir que algunas de las experiencias trascendentales podrían estar relacionadas con hipoglicemia severa. La línea entre despertar espiritual y mal funcionamiento metabólico estaba, prácticamente, un poco borrosa, lo que no invalidaba necesariamente el experimento, solo lo complicaba ligeramente. Y antes de que alguien piense esto me va a ayudar a relajarme, no va a hacerlo. Porque la historia solo se vuelve más interesante a partir de aquí. La cueva comenzó a parecer más pequeña. Miguel estaba creciendo, a la realidad se estaba ajustando de formas creativas. Las paredes a veces pulsaban, el techo ocasionalmente respiraba. Y el suelo desarrolló la tendencia desconcertante de moverse cuando él no estaba mirando directamente hacia el octavo día. Miguel realizó un descubrimiento importante: el ayuno prolongado no solo purifica el cuerpo, también libera la mente de convenciones irritantes como lógica lineal, percepción espacial consistente, y la capacidad de distinguir entre pensamientos internos y conversaciones externas. Era exactamente el tipo de revelación que había planeado, solo que un poco más intenso de lo anticipado. Noveno día. Y Miguel estaba oficialmente en territorio inexplorado entre experiencia espiritual profunda y emergencia médica leve. Fue en ese momento, en algún lugar entre el hambre alucinógena y la deshidratación creativa, que tuvo su primera comprensión real sobre la naturaleza de la impermanencia. No fue a través de contemplación filosófica elaborada, fue a través de la percepción visceral de que, bueno, todo estaba cambiando constantemente, incluyendo su capacidad de distinguir entre piedras y personas, entre pensamientos y conversaciones, y entre estoy meditando profundamente y necesito urgentemente carbohidratos. La impermanencia. Uno de los conceptos centrales del budismo, que enseña que nada permanece igual, que todo está en flujo constante, que resistir al cambio causa sufrimiento, de repente tenía sentido de una forma que 15 años de estudio teórico no habían conseguido transmitir. Porque Miguel estaba vivenciando cambio en tiempo real en su cuerpo, en su mente, en su percepción de la realidad, lo que era técnicamente una victoria educacional, conseguida a través de métodos que probablemente violaban varias directrices básicas de salud. Décimo día, Miguel descubrió algo fascinante sobre ansiedad por resultados. Cuando estás demasiado débil para preocuparte por cronogramas, la presión por progreso simplemente desaparece. Era como si la urgencia por iluminación hubiera sido reemplazada por urgencia por continuar funcionando como organismo vivo. Esto reveló una contradicción interesante en su abordaje original. Había tratado de acelerar el despertar a través de intensidad extrema, pero el despertar, aparentemente, requería el tipo de relajación que es imposible cuando estás constantemente monitoreando tu progreso espiritual. Era como tratar de dormirse mientras verificas el reloj cada 5 minutos. 11º día, el hambre se transformó en algo casi trascendental. Ya no era una distracción, era un maestro, enseñando sobre deseo, sobre apego, sobre la diferencia entre necesidad real y hábito mental. Miguel estaba experimentando directamente las enseñanzas sobre tana, sed o deseo, que los textos describían como raíz del sufrimiento, porque aparentemente, en toda tradición espiritual, la mejor forma de entender conceptos abstractos es vivirlos de forma que desafía activamente tu supervivencia. 12º día, Miguel se dio cuenta de que había pasado 2 semanas tratando de controlar su experiencia espiritual, planeando, cronometrando, optimizando, cuando lo que realmente estaba pasando era rendición, no por elección, sino por necesidad.
porque simplemente ya no tenía más energía para resistir a lo que estaba sucediendo. Y en esa rendición involuntaria algo cambió. La meditación. Dejó de ser algo que él hacía y se convirtió en algo que pasaba. La respiración dejó de ser un objeto de concentración y se convirtió en solo respiración. La conciencia dejó de ser algo para monitorear y se convirtió simplemente en lo que estaba presente. Era exactamente como los maestros describían. Solo que habían olvidado mencionar que el camino para llegar allí podría involucrar alucinaciones relacionadas con el hambre. 13º día, Miguel tuvo una revelación sobre paciencia. No la paciencia teórica que había estudiado en los textos, sino paciencia práctica. La paciencia de alguien que finalmente entendió que forzar la iluminación es como tratar de forzar el sueño. Cuanto más intentas, más distante queda. Los textos hablaban sobre Khanti. Paciencia o tolerancia como una de las virtudes fundamentales, pero Miguel había interpretado eso como ser paciente mientras aplicas métodos eficientes, cuando en realidad significaba deja de tratar de ser eficiente con procesos que son inherentemente no lineales. 14º día, 2 semanas completas. Y Miguel se dio cuenta de que había aprendido más sobre Dharma en estado de casi morir de hambre que en años de estudio formal. No porque el ayuno fuera necesario, sino porque el ayuno había removido su capacidad de pensar demasiado sobre la experiencia. Ya no podía analizar lo que estaba pasando. Solo podía estar presente con eso, que es el abordaje clásico ancestral para problemas simples, soluciones que casi te matan de hambre. Y fue entonces, exactamente en la mitad de su experimento de 30 días, que Miguel entendió la ironía fundamental de toda su empresa. Había creado el cronograma más elaborado de la historia para descubrir algo que solo podía ser descubierto parando de seguir. Cronogramas. Era como usar un mapa detallado para encontrar algo que solo existe cuando pares de buscar. 15º día y Miguel estaba oficialmente en lo que los textos budistas no describen como territorio entre despertar y desastre nutricional. Fue en ese momento, cuando apenas podía distinguir entre meditación profunda y simplemente no tener energía para moverse. ¿Qué pasó? Algo inesperado. La urgencia desapareció completamente. No porque hubiera alcanzado algún estado sublime, sino porque literalmente no tenía fuerza para preocuparse por cronogramas. Era como si su cuerpo hubiera hecho una huelga sindical contra su ambición espiritual, y en esa huelga, su mente finalmente se relajó. Por primera vez en 15 años de práctica, Miguel no estaba intentando, no estaba midiendo. No estaba comparando su progreso con textos antiguos, estaba simplemente presente con lo que fuera que estuviera pasando, incluyendo el hambre, la sed, y la creciente sospecha de que tal vez había exagerado ligeramente en los métodos. Y fue exactamente en ese momento cuando paró de buscar iluminación, que algo parecido a sabiduría apareció, no con fuegos artificiales cósmicos, no con visiones de Buda aplaudiendo, sino con una comprensión quieta y casi embarazosa de que, bueno, tal vez la prisa era exactamente el problema, porque aparentemente, en toda tradición espiritual, la cosa que más quieres es exactamente la cosa que no puedes forzar. Es como tratar de agarrar tu propio reflejo en el agua. Cuanto más mueves, más distorsionado queda. 16º día, Miguel tomó una decisión que, supuestamente, podría ser considerada sabiduría. Rendición, dependiendo de cómo interpretes comer algunas frutas antes de desmayarse permanentemente. Rompió el ayuno no por debilidad, sino por una comprensión práctica de que cadáveres no alcanzan iluminación. La primera naranja en 2 semanas tuvo sabor de, bueno, como si toda la creación hubiera conspirado para crear esa experiencia específica de dulzura. Era difícil decir si eso era percepción ampliada o solo hambre extrema, pero francamente, la diferencia parecía irrelevante. Y, antes de que alguien piense esto me va a enseñar sobre paciencia, no va a hacerlo, porque la verdadera lección es más complicada que eso. Miguel había descubierto que optimización y despertar son fundamentalmente incompatibles. No puedes saquear sabiduría. Solo puedes crear condiciones para que aparezca cuando quiera. 17º día, con un poco de comida en el sistema. Miguel comenzó a evaluar lo que realmente había aprendido. Y la lista era sorprendentemente práctica. Primero, ayuno prolongado no acelera iluminación, solo acelera alucinaciones. Segundo, cronogramas espirituales son como tratar de programar cuando te vas a enamorar, teóricamente posible, prácticamente ridículo. Tercero, y tal vez más importante, los textos que hablaban sobre paciencia no estaban siendo poéticos, estaban siendo literales. La práctica espiritual es, bueno, una práctica, no un proyecto con fecha de conclusión. Era como aprender a tocar piano, no marcas en el calendario el día que te vas a convertir en Mozart.
20º día, Miguel decidió que 3 semanas eran suficientes para probar que 3 semanas no eran suficientes para cosa alguna. Había transformado retiro espiritual en experimento de resistencia y descubierto que resistencia, aunque impresionante, no es iluminación, lo que funcionó perfectamente. Siempre que redefinas perfectamente cómo aprendió algunas lecciones importantes sin morir en el proceso. Cuando finalmente salió de la cueva, Miguel parecía alguien que había pasado 3 semanas cuestionando decisiones de vida, lo que, aparentemente, era exacto. Fray Tomás lo recibió con esa misma sonrisa serena, que ahora Miguel interpretaba correctamente como ya esperaba que fuera a terminar así. Entonces, ¿cómo fue el despertar en 30 días? Preguntó el líder del monasterio, con el tono de alguien que ya conocía la respuesta. Educativo, respondió Miguel, muy educativo. Esa, tal vez, fue la primera respuesta. Verdaderamente sabía que había dado en meses. La historia de Miguel se esparció por los monasterios de la región, no como ejemplo de fracaso, sino como demostración perfecta de por qué Buda había tardado 6 años. No porque era lento, sino porque algunas cosas simplemente no pueden ser apuradas. No importa que tan bien organices el proceso. Miguel volvió a su rutina normal de meditación, con una diferencia fundamental. Paró de verificar el reloj, paró de medir progreso, paró de tratar el despertar como meta de productividad. Irónicamente, fue cuando su práctica realmente comenzó. Porque humanos, independiente de la época, siempre piensan que esta vez va a ser diferente. Que esta vez van a encontrar el atajo que nadie más encontró. Y a veces, solo a veces, descubrir que no existe atajo es exactamente el atajo que estaban buscando. Y mientras Miguel finalmente entendía que la iluminación no sigue cronograma empresarial del otro lado de la península. En Toledo, una noble castellana estaba a punto de descubrir que, cuando tienes literalmente todo, el universo tiene una forma muy específica de sugerir que tal vez necesitas literalmente nada, porque aparentemente, en todas las culturas, en todas las épocas, siempre existe alguien que mira una vida perfectamente cómoda y piensa, ¿sabes qué falta aquí? Hambre, frío y una cueva. Isabel de Mendoza había acabado de cumplir 23 años en el año 1547 durante el reinado de Carlos I y básicamente era la persona más privilegiada del reino español después del propio emperador, lo que, como van a descubrir, no le impidió tomar una de las decisiones más radicales de la historia de la búsqueda espiritual. El Palacio Real de Toledo, donde Isabel de Mendoza creció. Era básicamente lo que pasa cuando tomas todos los lujos imaginables del mundo y decides que aún no es suficiente. Jardines tan elaborados que tenían paisajistas trabajando tiempo completo, solo para garantizar que cada flor estuviera en el ángulo perfecto, bibliotecas con textos copiados a mano por escribas que dedicaban años enteros a una sola obra, y aposentos decorados con seda que venía de lugares tan distantes que las caravanas tardaban meses solo para llegar. Isabel de Mendoza despertaba todos los días en cuartos más grandes que casas enteras, comía en platos de plata, vestía ropas que costaban más que ciudades pequeñas y tenía un equipo de criados cuya única función era hacer su vida aún más fácil de lo que ya era. Alguien para peinar su cabello, alguien para elegir sus ropas, alguien para probar su comida, alguien para cargar sus libros y, esto está documentado históricamente, alguien cuya única responsabilidad era sostener un abanico para garantizar que siempre tuviera la brisa ideal. El padre de ella, don Fernando de Mendoza, era consejero directo del emperador Carlos I, lo que significa que Isabel de Mendoza tenía acceso a literalmente cualquier cosa que existiera en el mundo conocido. Profesores que viajaban continentes enteros solo para dar una clase, joyas que eran consideradas tesoros nacionales, libros que eran únicos en el mundo, influencia política que podría mover ejércitos. Su rutina diaria consistía en despertar cuando tuviera ganas, elegir entre 17 tipos diferentes de té, decidir cuál de los 4 jardines privados quería visitar, seleccionar cuáles de los cientos de vestidos quería usar, y, ocasionalmente, recibir visitas de diplomatas extranjeros que venían a rendir homenajes a la familia real. Era, objetivamente hablando, la vida más perfecta que cualquier ser humano podría tener en el siglo XVI. Lo que hace aún más intrigante el hecho de que Isabel de Mendoza estaba absoluta, completa, profundamente miserable. No el tipo de tristeza que sientes cuando algo específico está mal, sino esa sensación existencial devastadora de que, incluso teniendo todo, no tienes nada que realmente importe. Era como si toda esa perfección fuera una prisión dorada muy elaborada, donde cada comodidad era una barra invisible. Comenzó a notar cosas que antes eran completamente normales. Como que nunca tomaba una decisión real, nunca resolvía un problema real. Nunca enfrentaba un desafío que no fuera pergamino azul o verde.
Su vida entera era una versión muy sofisticada de existir pasivamente mientras otras personas hacían todo. Fue durante una de esas mañanas de tedio existencial premium que Isabel de Mendoza decidió hacer algo que, para una noble de la España del siglo XVI, era considerado ligeramente revolucionario: leer un libro sola, sin supervisión, sin alguien pasando las páginas, sin criados explicando cada párrafo. El libro, que había llegado recientemente de una región montañosa llamada Los Pirineos, era una colección de textos sobre despojamiento espiritual. La primera línea que leyó fue: la verdadera riqueza está en la simplicidad, la verdadera sabiduría está en el despojamiento, la verdadera paz está lejos de todas las distracciones materiales. Isabel de Mendoza paró de leer, miró alrededor de su cuarto, decorado con tapices que llevaron artesanos años a hacer, cortinas bordadas con hilos de oro que costaron fortunas, muebles esculpidos por maestros que dedicaron décadas para dominar el arte. Y tuvo una de esas realizaciones que son simultáneamente esclarecedoras y aterrorizantes. Estaba viviendo exactamente lo opuesto de todo lo que el texto decía ser necesario para encontrar cualquier tipo de significado real en la existencia. Continuó leyendo: el sabio busca la montaña, donde el silencio enseña lo que ningún maestro puede enseñar, donde la necesidad purifica lo que ningún lujo puede purificar, donde la soledad revela lo que ninguna compañía puede revelar. Y fue en ese momento, cercada por todo el lujo del reino español, que Isabel de Mendoza comenzó a entender que, tal vez, solo tal vez, estaba en la situación perfecta. Para entender exactamente lo que estaba mal con su situación perfecta. El texto continuaba: cuando poseemos todo, no poseemos nada; cuando no necesitamos nada, descubrimos todo. Isabel de Mendoza cerró el libro y, por primera vez en 23 años, tuvo una idea que era completa, absoluta, incuestionablemente suya. Durante las próximas semanas, Isabel de Mendoza desarrolló un nuevo pasatiempo que, para cualquier persona sensata, parecería completamente inofensivo, pero que, en el contexto de la corte real española, era ligeramente subversivo. Comenzó a hacer preguntas. No el tipo de pregunta que nobles hacen normalmente, como ¿cuál vestido combina con estas joyas?, sino preguntas como: ¿existe alguien que realmente eligió vivir sin nada? ¿Y dónde exactamente quedan esos Pirineos? Y, la más peligrosa de todas, ¿qué pasa si alguien, técnicamente, decidiera ir hasta allá? Comenzó conversando discretamente con los frailes que visitaban el palacio, que venían a rendir homenajes o traer textos religiosos para la biblioteca real, y descubrió que, aparentemente, existían personas que propositiva, intencionalmente abandonaban vidas cómodas para vivir en condiciones que desafiaban básicamente todas las nociones de buen sentido. Un fraile aragonés, que había venido a entregar manuscritos benedictinos, contó sobre ermitaños que vivían en cuevas en las montañas, comiendo una vez por día, durmiendo en el suelo, pasando años enteros sin ver otra persona, y, según él, eran las personas más sabias que había conocido. Isabel de Mendoza, que nunca había estado con hambre ni por una hora, que dormía en camas con colchones hechos de plumas de cisne, que estaba rodeada por personas 24 horas por día, encontró esa información extrañamente fascinante. Otro visitante, un estudioso franciscano de las montañas pirenaicas, explicó que la búsqueda espiritual a través del despojamiento era una tradición milenaria. Personas que deliberadamente se alejaban de todo lo que conocían para descubrir quiénes realmente eran cuando ya no tenían nada que las definiera. ¿Pero eso funciona?, Isabel de Mendoza preguntó, con la curiosidad genuina de alguien que nunca tuvo que cuestionar si algo funcionaba, porque todo siempre funcionó perfectamente para ella. ¿Funciona?, el estudioso respondió, si estás dispuesta a cambiar todas las respuestas fáciles por todas las preguntas difíciles. Isabel de Mendoza pasó la noche entera pensando en esa frase, porque comenzó a darse cuenta de que su vida entera había sido una secuencia de respuestas fáciles. ¿Tienes hambre? Hay comida preparada. ¿Estás cansada? Hay camas suaves esperando. ¿Quieres algo? Alguien va a buscarlo. ¿Necesitas algo? Ya está providenciado. Nunca había tenido una pregunta difícil. Nunca había enfrentado una situación donde no hubiera una solución inmediata y cómoda. Nunca había descubierto de lo que era realmente capaz, porque nunca necesitó ser capaz de nada. Fue cuando Isabel de Mendoza comenzó a hacer algo que, retrospectivamente, debería haber sido una señal de alerta para cualquier persona a su alrededor. Comenzó a investigar metódica, sistemática, obsesivamente todo sobre vida monástica, renuncia material y, específicamente, los Pirineos. Descubrió que quedaban aproximadamente 3 semanas de viaje del palacio. Si fueras a caballo, lo que ella sabía hacer habiendo aprendido equitación como parte de la educación aristocrática. Descubrió que tenía cuevas naturales adecuadas para, supuestamente, vivir. Si redefinieras adecuadas como no van a derrumbarse inmediatamente.
descubrió que la región era conocida por tener ermitaños que pasaban décadas en meditación solitaria, sobreviviendo de plantas silvestres, agua de manantial y, ocasionalmente, de la generosidad de campesinos locales que dejaban ofrendas de comida, y descubrió que, al menos en teoría, era posible para una persona dejar todo atrás y simplemente desaparecer en las montañas, lo que trajo a Isabel de Mendoza la pregunta más importante y más aterrorizante de su vida: ¿y si yo hiciera eso? Durante semanas. Se quedó probando la idea como si fuera un experimento mental. Imagina despertar sin criados, imagina elegir tus propias ropas, imagina preparar tu propia comida. Imagina quedarte en silencio por días enteros, imagina no tener nada excepto tus propios pensamientos. Al principio, la idea parecía absurda, casi cómica. Una noble real criada en lujo absoluto, viviendo en una cueva como una ermitaña. Era el tipo de idea que cualquier persona sensata descartaría inmediatamente. Pero Isabel de Mendoza comenzó a darse cuenta de que estaba lejos de ser cualquier persona sensata. Estaba comenzando a sospechar que era una persona que prefería preguntas difíciles a respuestas fáciles. Una persona que quería descubrir quién realmente era cuando toda la seda, toda la plata, todos los criados y toda la comodidad fueran removidos. Y lentamente, metódicamente, inevitablemente, lo que comenzó como curiosidad filosófica se transformó en un plan. Un plan que, técnicamente, era simple: esperar el momento correcto, reunir apenas lo esencial, dejar una carta explicando su decisión y, básicamente, cambiar la vida más privilegiada del reino español por una existencia que desafiaba todos los conceptos conocidos de racionalidad. Isabel de Mendoza sabía que era locura, pero estaba comenzando a sospechar que, tal vez, un poco de locura era exactamente lo que su vida perfectamente racional estaba necesitando. La noche que Isabel de Mendoza eligió para ejecutar su plan fue una de esas noches perfectamente normales del palacio, donde absolutamente nada indicaba que, en pocas horas, la persona más privilegiada del reino español estaría cabalgando hacia las montañas con la determinación de alguien que claramente nunca había pensado en las implicaciones prácticas de vivir en una cueva. Esperó hasta que los guardias estuvieran en el cambio de turno, que pasaba siempre a medianoche, porque incluso huyendo de la vida más segura del mundo, Isabel de Mendoza mantuvo su instinto para eficiencia logística. Tomó apenas lo esencial, que en la perspectiva de una noble significaba 3 conjuntos de ropas de seda, algunas joyas, pergaminos con textos espirituales y, en una demostración impresionante de planeamiento práctico, una bolsa de monedas de oro suficiente para comprar una ciudad pequeña. Porque cuando nunca tuviste que pensar en dinero, es difícil calcular exactamente cuánto necesitas para no morir de hambre en las montañas. La carta que dejó para el padre era una obra maestra de diplomacia filial. Explicaba que había descubierto una vocación espiritual, que necesitaba encontrar su verdadero propósito y que volvería cuando completara su jornada interior. Lo que, en teoría, eran todas verdades, apenas ligeramente desprovistas de los detalles sobre vivir en una cueva comiendo plantas silvestres. Isabel de Mendoza tomó su caballo favorito, un corcel andaluz que valía más que propiedades rurales enteras, y comenzó a cabalgar hacia los Pirineos, bajo la luz de la luna, sintiéndose como la protagonista de una epopeya heroica, lo que, considerando que estaba huyendo de casa a los 23 años para volverse ermitaña, no estaba técnicamente incorrecto. Las primeras horas de viaje fueron sorprendentemente agradables. Isabel de Mendoza cabalgaba por caminos bien mantenidos, paraba en posadas cómodas, comía comidas preparadas por chefs competentes, y pensaba: esto de búsqueda espiritual es más fácil de lo que imaginaba. Fue cuando llegó a la región montañosa, 3 semanas después, que la realidad comenzó a hacer sugerencias educativas sobre ciertas discrepancias entre teoría y práctica. Primero, los caminos pavimentados simplemente se acabaron, sustituidos por senderos que parecían haber sido diseñados por personas que nunca oyeron hablar de conceptos básicos de ingeniería. Isabel de Mendoza, que había aprendido equitación en campos perfectamente planos, descubrió que cabalgar en terreno montañoso requería habilidades ligeramente diferentes. Segundo, las posadas cómodas también se acabaron, sustituidas por aldeas donde las acomodaciones consistían en, básicamente, dormir en el suelo de cabañas que hacían que el concepto de rústico pareciera lujoso. Isabel de Mendoza, que nunca había dormido en nada menos suave que plumas de cisne, descubrió que el suelo tiene una forma muy específica de recordarte que existe. Tercero, y más preocupante, comenzó a darse cuenta de que no tenía exactamente un plan específico para encontrar una cueva adecuada. Su investigación en el palacio había sido, digamos, teóricamente vaste, pero prácticamente ligeramente incompleta.
Fue cuando Isabel de Mendoza tuvo su primera experiencia real con incertidumbre, algo que nunca había pasado. En 23 años de vida, donde todas las decisiones eran tomadas por otras personas, todos los problemas eran resueltos por criados, y todas las necesidades eran anticipadas por un equipo dedicado. Paró en el medio de un sendero montañoso, miró alrededor de los Pirineos, que eran, incuestionablemente, mucho más montañosos de lo que parecían en los mapas, y tuvo su primer momento de espera. ¿Qué exactamente estoy haciendo? Fue cuando encontró a Pedro Sánchez, un campesino local que estaba volviendo de recoger hierbas medicinales y que miró a Isabel de Mendoza, claramente una aristócrata perdida en las montañas. Con el tipo de expresión que sugiere esto va a ser interesante, buscó una cueva. Isabel de Mendoza dijo, con la confianza de alguien que nunca dudó que sus necesidades serían atendidas. Para meditación espiritual, Pedro Sánchez, que había visto muchos tipos diferentes de personas perdidas en las montañas, pero nunca una noble buscando acomodación en cuevas, tuvo la cortesía de no reírse inmediatamente. Cueva para meditación. Él repitió, como si estuviera confirmando que había entendido correctamente. ¿La señora ya vivió en una cueva antes? No. Isabel de Mendoza admitió, pero leí mucho sobre el asunto. Pedro Sánchez hizo una pausa que duró tiempo suficiente para sugerir que estaba recalibrando sus expectativas sobre la conversación. La señora sabe cómo hacer fuego, encontrar agua, identificar plantas comestibles. Isabel de Mendoza, que nunca había hecho fuego, nunca había buscado agua y pensaba que plantas comestibles venían automáticamente preparadas en platos de plata, comenzó a sospechar que, tal vez, su educación aristocrática tenía algunas lagunas prácticas. No, ella dijo, pero puedo aprender. Y fue así, en el medio de los Pirineos, conversando con un campesino que claramente pensaba que había perdido completamente el juicio, que Isabel de Mendoza comenzó a entender que búsqueda espiritual a través del despojamiento involucra una cantidad sorprendente de habilidades prácticas muy específicas. Pedro Sánchez, que claramente tenía experiencia lidiando con personas cuyas ideas sobre vida en las montañas venían exclusivamente de libros, decidió que la situación requería intervención educativa inmediata, porque dejar que una noble real descubriera sola cómo no morir en una cueva probablemente violaría algunas convenciones básicas de hospitalidad campesina. La señora, él dijo con la paciencia de alguien explicando física a una niña, entiende que las cuevas son frías, húmedas y frecuentemente habitadas por animales que no aprecian compañía humana. Isabel de Mendoza, que nunca había considerado la posibilidad de que animales silvestres pudieran tener opiniones sobre arreglos de vivienda, hizo una pausa contemplativa. ¿Qué tipo de animales? Osos. Pedro Sánchez respondió, lobos, a veces serpientes y, dependiendo de la estación, murciélagos. Muchos murciélagos. Isabel de Mendoza, cuya experiencia más cercana con vida silvestre había sido observar peces ornamentales en lagos artificiales, comenzó a darse cuenta de que sus textos espirituales habían sido ligeramente vagos sobre ciertos aspectos prácticos de la vida ermitaña. Pero, ella dijo con la lógica impecable de alguien que nunca tuvo que negociar territorio con osos, si les explico que estoy allí para meditación espiritual, ¿no van a entender? Pedro Sánchez miró a Isabel de Mendoza por un largo momento como si estuviera recalibrando sus estimativas sobre cuánto tiempo sobreviviría sola. Los osos, él dijo cuidadosamente, no son tradicionalmente receptivos a argumentos filosóficos. Fue cuando Pedro Sánchez, que tenía un corazón bondadoso y una comprensión práctica de cómo las montañas funcionan, tomó una decisión que, retrospectivamente, salvó la vida de Isabel de Mendoza. Ofreció mostrarle una cueva que técnicamente atendía los requisitos para meditación solitaria, pero que, crucialmente, no tenía historial reciente de residentes con garras. La caminata hasta la cueva llevó 3 horas por senderos que hacían que los caminos del palacio parecieran conceptos de ingeniería avanzada. Isabel de Mendoza, que nunca había caminado por más de 15 minutos consecutivos, descubrió que sus piernas tenían opiniones muy específicas sobre ejercicio prolongado. ¿Cuánto más lejos?, preguntó después de la primera hora, con el aliento de alguien que acababa de descubrir que respiración durante ejercicio requiere técnicas ligeramente diferentes. 2 horas, Pedro Sánchez respondió sin ni siquiera estar jadeando, lo que Isabel de Mendoza encontró ligeramente irritante. Cuando finalmente llegaron a la cueva, Isabel de Mendoza miró lo que sería su nueva casa y tuvo una de esas realizaciones que son simultáneamente educativas y aterrorizantes. La cueva era, teóricamente, adecuada para habitación humana. Si redefinieras adecuada como no va a derrumbarse inmediatamente y tiene espacio suficiente para acostarse.
Era básicamente un hoyo en la roca con aproximadamente el tamaño de uno de los armarios. De su cuarto en el palacio, sin luz natural, sin ventilación y con un suelo que era, generosamente, descrito como irregular. Es perfecta. Isabel de Mendoza dijo con el entusiasmo forzado de alguien que acababa de darse cuenta de que tal vez debería haber investigado más sobre especificaciones técnicas de vivienda en cuevas. Pedro Sánchez, que podía reconocer desesperación disfrazada de optimismo, decidió ofrecer asistencia práctica adicional. La señora va a necesitar algunas cosas. Mantas, comida, una forma de hacer fuego, tal vez un cuchillo para situaciones diversas. Isabel de Mendoza, que nunca había necesitado situaciones diversas porque siempre tuvo criados para lidiar con cualquier tipo de situación, estuvo de acuerdo, reconociendo que Pedro Sánchez claramente sabía más sobre supervivencia que sus textos espirituales. Fue así, en el medio de los Pirineos, con la ayuda de un campesino que probablemente salvó su vida, que Isabel de Mendoza comenzó su transformación de noble real a alguien que estaba a punto de descubrir cuántas cosas básicas sobre existencia humana nunca había aprendido. La primera noche en la cueva fue educativa. Isabel de Mendoza descubrió que cuando remueves seda, criados, comida preparada, camas suaves y calefacción central, lo que queda es una versión muy cruda de ti misma teniendo que lidiar con realidad física básica. Pasó la noche entera despierta. No por causa de alguna epifanía espiritual profunda, sino porque el suelo de la cueva tenía una forma muy específica de recordar a cada hueso de su cuerpo que existía. Los primeros días de Isabel de Mendoza como ermitaña fueron una secuencia educativa, de descubrimientos sobre aspectos de la existencia humana que, aparentemente, no eran cubiertos en la educación aristocrática tradicional, como, por ejemplo, el hecho de que hambre real es ligeramente diferente de aún no llegó la hora de la cena. Pedro Sánchez había dejado provisiones para una semana, junto con instrucciones básicas sobre cómo no morir, que incluían detalles fascinantes como fuego necesita combustible para continuar quemando y agua de manantial es más segura que agua parada. Informaciones que Isabel de Mendoza recibió con la atención de alguien que nunca imaginó que conocimiento sobre fuego y agua sería relevante para su vida. En el tercer día, cuando las provisiones comenzaron a disminuir, Isabel de Mendoza tuvo su primera experiencia real con planeamiento de recursos. Algo que nunca había sido necesario cuando recursos aparecían mágicamente siempre que necesitabas. Miró la comida restante, calculó cuántos días duraría. Y tuvo una revelación matemática devastadora sobre la relación entre cantidad finita de comida y necesidad infinita de continuar comiendo. Fue cuando decidió intentar encontrar plantas comestibles, una actividad que, en teoría, parecía simple, pero que, en práctica, revela algunas lagunas importantes en su educación, como la diferencia entre plantas que nutren el cuerpo y plantas que literalmente terminan tu jornada espiritual de forma permanente. Isabel de Mendoza pasó una mañana entera examinando hojas, raíces y frutos silvestres con la metodología científica de alguien que nunca tuvo que distinguir entre comestible y mortalmente venenoso. Experimentó varias opciones, con resultados que variaron entre sin sabor pero inofensivo y porque mi estómago está haciendo esos ruidos. Fue después de una experiencia particularmente educativa con hongos de apariencia inocente que Isabel de Mendoza comenzó a entender que supervivencia requiere un tipo muy específico de conocimiento que, curiosamente, no estaba incluido en textos sobre filosofía espiritual, la soledad, que en los libros parecía una condición poética para contemplación profunda. Se reveló una experiencia ligeramente más intensa de lo que había anticipado. Isabel de Mendoza descubrió que cuando remueves todas las distracciones, conversaciones, entretenimientos y estímulos externos, lo que queda es una cantidad sorprendente de tus propios pensamientos pasando constantemente, sin supervisión. En el primer día, lo encontró interesante. En el tercer día, lo encontró revelador. En el séptimo día, comenzó a sospechar que tal vez su mente era ligeramente más ruidosa de lo que imaginaba. En el 10º día, estaba teniendo conversaciones en voz alta consigo misma sobre asuntos como ¿por qué las piedras son tan incómodas? ¿Y será que los osos respetan horarios de silencio? Pero fue durante la segunda semana cuando el hambre comenzó a ser una presencia constante, cuando el frío nocturno se volvió un compañero íntimo, cuando la soledad paró de ser una elección romántica y comenzó a ser una realidad concreta, que algo interesante comenzó a pasar. Isabel de Mendoza comenzó a darse cuenta de que cuando remueves todo lo que te define externamente, todas las ropas caras, joyas, títulos, comodidades y personas que confirman tu identidad, lo que sobra es una versión muy cruda, muy básica, muy honesta de quién realmente eres cuando ya no tienes nada para esconderte atrás. Descubrió que, sin criados para resolver problemas, era, sorprendentemente,
capaz de resolver problemas. Sin comida preparada, aprendió a distinguir plantas comestibles. Sin camas suaves, se adaptó a dormir en superficies que, teóricamente, podrían ser consideradas camas. Si fueras flexible con definiciones. Más importante, sin todas las distracciones lujosas, comenzó a darse cuenta de que, su mente, cuando no estaba ocupada con elecciones irrelevantes, era capaz de una claridad que nunca había experimentado. Era como si toda esa perfección material hubiera sido una cortina muy elaborada, escondiendo algo muy simple, pero muy real. Durante la tercera semana, Isabel de Mendoza tuvo una epifanía que no vino a través de visiones místicas o experiencias sobrenaturales, sino a través de la realización simple y devastadora de que, por primera vez en 23 años, estaba viviendo, realmente viviendo, tomando decisiones reales, enfrentando consecuencias reales, siendo ella misma, sin intermediarios. Entendió que toda esa búsqueda por despojamiento espiritual no era sobre rechazar el mundo material, sino sobre descubrir quién eres cuando el mundo material para de hacer todo por ti. Era sobre reconectar con tu propia capacidad de existir, resolver, crear y sobrevivir. Cuando Pedro Sánchez volvió, un mes después, para verificar si aún estaba viva, encontró a Isabel de Mendoza visiblemente más delgada, definitivamente más sucia, pero con una expresión que él reconoció. Era la expresión de alguien que había descubierto que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. ¿Cómo fue? Él preguntó. Isabel de Mendoza miró la cueva, que ahora era, genuinamente, su casa, y sonrió. Descubrí, ella dijo, que cuando tienes todo, no tienes idea de quién eres, y cuando no tienes nada, descubres que eres todo lo que necesitas. Y fue así en los Pirineos. Que una noble real aprendió que la verdadera riqueza no está en tener todo, sino en descubrir que puedes vivir y prosperar y ser feliz con mucho menos de lo que jamás imaginaste. Y mientras Isabel de Mendoza finalmente descubría que puedes ser feliz con mucho menos de lo que imaginas, del otro lado de Andalucía, un hidalgo sevillano estaba a punto de aprender que cuando intentas ser perfecto en todo, acabas siendo perfecto en básicamente nada, porque aparentemente en todas las culturas mediterráneas siempre existe alguien que mira la imperfección natural de la vida y piensa, ¿sabes qué necesita esto? Control absoluto, disciplina extrema y obsesión por detalles microscópicos. Carlos Mendoza, en el año 1585, durante el reinado de Felipe II, había acabado de completar 15 años de entrenamiento marcial y había llegado a la conclusión devastadora de que era bueno, muy bueno, tal vez incluso excelente, pero no era perfecto. Lo que, para un hidalgo educado en los principios del honor castellano, era básicamente inaceptable. Carlos Mendoza despertaba todos los días a las 4 de la mañana en su casa de entrenamiento particular en Sevilla, con la disciplina férrea de alguien que había transformado búsqueda por la excelencia marcial en una ciencia exacta. Practicaba formas de esgrima por 2 horas, meditación por 1 hora, ejercicios de respiración por 30 minutos y técnicas de espada hasta que cada movimiento fuera impecable. El problema era que Carlos había cometido el error clásico de ser demasiado bueno. Muy temprano, a los 30 años, podía cortar una hoja de papel en el aire, dividir una gota de agua por la mitad y ejecutar secuencias de movimientos que otros espadachines pasaban décadas tratando de aprender. Era, objetivamente, uno de los guerreros más habilidosos de toda España, lo que, paradójicamente, lo dejaba absolutamente miserable, porque Carlos había descubierto que cuanto mejor te vuelves, más percibes todas las pequeñas imperfecciones que aún quedan. Era como si excelencia fuera una lupa que, en vez de mostrar cuánto progresaste, mostraba, con claridad devastadora, cuanto aún faltaba para perfección absoluta. Comenzó a notar cosas que espadachines normales nunca percibirían, como que su corte estaba a 3 grados desalineado del ángulo perfecto, o su respiración estaba ligeramente irregular durante movimientos complejos, o su postura tenía una inclinación microscópica que, técnicamente, podría ser mejorada. Fue cuando Carlos tuvo una idea que cualquier persona sensata llamaría ligeramente obsesiva, pero que él, con la lógica implacable de un perfeccionista, encontró completamente razonable. Si quería alcanzar perfección absoluta, necesitaba un método de entrenamiento que eliminara todas las variables, todas las inconsistencias, todos los factores que impedían precisión matemática. Decidió que flores, específicamente pétalos de naranjo, eran el objeto perfecto para entrenamiento de precisión absoluta, porque pétalos son ligeros, impredecibles, delicados y requieren exactamente el tipo de control microscópico que separaba buena técnica de técnica perfecta. El plan era, aparentemente, simple. Carlos iba a cortar un pétalo de naranjo exactamente por la mitad con un solo movimiento, sin tocar los pétalos adyacentes, sin que ningún fragmento cayera fuera del lugar designado.
y con precisión tan absoluta que ambas mitades fueran matemáticamente idénticas. Cuando consiguiera hacer eso 1000 veces consecutivas, sin error, sabría que había alcanzado perfección marcial. Carlos construyó un jardín especial atrás de su casa de entrenamiento, plantado exclusivamente con naranjos, que florecían en la primavera con maíz de pétalos perfectos para su experimento científico con obsesión. Calculó que, en una buena temporada, tendría material suficiente para aproximadamente 10.000 intentos, lo que, retrospectivamente, debería haber sido una señal de alerta sobre tal vez los objetivos siendo ligeramente irrealistas. En la primera mañana del experimento, Carlos se posicionó delante del primer naranjo en flor, respiró profundamente, enfocó su mente con la intensidad del láser y ejecutó un corte que era, técnicamente, casi perfecto. El pétalo se dividió en dos partes que eran aproximadamente iguales, pero no matemáticamente idénticas. Una mitad era posiblemente 2 milímetros mayor que la otra. Carlos examinó las dos mitades. Midió con instrumentos de precisión que había mandado hacer especialmente y confirmó que había una discrepancia de 1.3 milímetros entre las partes. Claramente, necesitaba más práctica. En el segundo intento, consiguió una discrepancia de apenas 0.8 milímetros. En el tercero, 0.9 milímetros. En el décimo, 1.1 milímetros. En el vigésimo, 0.7 milímetros. Después de 50 intentos, Carlos paró, miró los resultados meticulosamente documentados y se dio cuenta de que estaba mejorando, pero de forma estadísticamente insignificante y completamente aleatoria. Fue cuando comenzó a sospechar que tal vez pétalos de naranjo no seguían protocolos rígidos de consistencia física. Pero Carlos, que tenía la persistencia obstinada de alguien que transformó perfeccionismo en una religión, decidió que, obviamente, el problema no era con el método, sino con su técnica aún insuficiente. Pasó el resto de la primavera cortando pétalos, documentando resultados, analizando patrones y desarrollando teorías cada vez más elaboradas sobre cómo alcanzar simetría perfecta en objetos que, aparentemente, habían sido diseñados por la naturaleza para ser ligeramente asimétricos. Cuando el verano llegó y los pétalos se acabaron, Carlos había cortado exactamente 3.847 pétalos, con precisión promedio de 0.73 milímetros de discrepancia, lo que matemáticamente representaba una mejora de 0.02 milímetros con relación al inicio. Progreso prácticamente, pero a la velocidad de un glaciar subiendo una montaña. Fue durante el otoño, cuando Carlos estaba esperando ansiosamente el retorno de la primavera y de los pétalos, que tuvo tiempo para reflexionar sobre los resultados de su experimento científico con obsesión, y comenzó a darse cuenta de que tal vez había algunas variables no controladas en su método. Primero, pétalos de naranjo, aparentemente, no son objetos uniformes. Cada uno tiene densidad ligeramente diferente, humedad variable, estructura celular única y, crucialmente, una tendencia perturbadora de comportarse de acuerdo con leyes de la física en vez de protocolos de perfección de Hidalgo. Segundo, viento, que Carlos nunca había considerado como factor relevante. Se reveló un participante activo en el experimento. Incluso la menor brisa era capaz de alterar la trayectoria del pétalo en el exacto momento del corte, creando discrepancias que no eran culpa de su técnica, pero que definitivamente arruinaban la simetría. Tercero, y más frustrante, Carlos comenzó a sospechar que su propia respiración, latidos cardíacos y movimiento microscópico de los músculos estaban introduciendo variaciones infinitesimales que hacían precisión absoluta matemáticamente imposible, lo que llevó a Carlos a la conclusión lógica de que, obviamente, necesitaba eliminar todas esas variables. Construyó una cámara especial en su jardín con paredes que bloqueaban viento, sistema de humidificación que mantenía el aire perfectamente estable y iluminación controlada que eliminaba sombras variables. Era básicamente un laboratorio científico dedicado exclusivamente a cortar pétalos con precisión obsesiva. Carlos también desarrolló técnicas de respiración aún más refinadas, métodos para desacelerar su latido cardíaco y ejercicios de meditación que, teóricamente, eliminarían movimiento muscular involuntario. Estaba esencialmente tratando de transformarse en una máquina de precisión humana. Cuando la primavera siguiente llegó, Carlos estaba preparado para perfección absoluta. Había controlado el ambiente, perfeccionado su técnica y desarrollado protocolo científico riguroso para documentar cada intento. Los resultados de la segunda temporada fueron ligeramente desalentadores. Su precisión promedio mejoró para 0.71 milímetros de discrepancia, lo que representaba mejora de 0.02 milímetros en un año entero de preparación obsesiva, a la velocidad de progreso actual. Carlos calculó que alcanzaría perfección absoluta en aproximadamente 243 años. Fue cuando comenzó a sospechar que tal vez había un problema fundamental.
con su abordaje. Pero en vez de cuestionar los objetivos, Carlos decidió que, obviamente, necesitaba métodos aún más refinados. Comenzó a estudiar matemática avanzada, física de objetos en movimiento y, en una demostración impresionante de dedicación académica, aerodinámica de pétalos, desarrolló fórmulas para calcular ángulo perfecto, velocidad ideal y timing preciso, basado en peso del pétalo, densidad del aire y fase de la luna, porque, aparentemente, fuerza gravitacional lunar podría estar afectando resultados microscópicos. Carlos también comenzó a hacer sus propios instrumentos de medición aún más precisos, porque sospechaba que instrumentos comerciales no tenían resolución suficiente para medir discrepancias menores que 0.1 milímetros. Era, objetivamente, el proyecto de investigación más elaborado jamás dedicado a cortar pétalos. Durante la tercera primavera, armado con conocimiento científico avanzado, instrumentos de precisión customizados y teoría matemática vaste, Carlos estaba finalmente listo para resultados definitivos. Su primer intento de la temporada resultó en discrepancia de 0.74 milímetros, que era ligeramente peor que su promedio del año anterior. Carlos examinó los datos, revisó sus cálculos, verificó sus instrumentos y llegó a la conclusión científica de que claramente aún había variables no identificadas afectando los resultados. Fue cuando decidió que, obviamente, necesitaba aislamiento aún más completo, técnica aún más refinada y control aún más absoluto sobre todas las variables posibles. Porque, en la lógica implacable del perfeccionismo, cuando tu método no funciona, la solución es siempre más método, nunca menos método. Carlos pasó el resto de la primavera cortando pétalos con intensidad científica creciente, documentando cada variable, midiendo cada resultado y desarrollando teorías cada vez más elaboradas sobre por qué perfección continuaba ligeramente fuera de alcance, y lentamente, imperceptiblemente, inevitablemente, comenzó a darse cuenta de que tal vez estaba perdiendo algo importante sobre la naturaleza de la propia perfección. Pero esa realización aún llevaría algunas temporadas más para manifestarse. Completamente fue durante la cuarta primavera cuando Carlos se estaba preparando para un análisis aún más riguroso de las variables no identificadas, que algo completamente inesperado pasó. Una niña de 7 años, hija de uno de los jardineros de la casa, entró corriendo en su laboratorio de precisión obsesiva. La niña, que se llamaba Esperanza, miró todo el aparato científico, los instrumentos de medición customizados, las fórmulas matemáticas garabateadas en las paredes y las pilas de documentación sobre aerodinámica de pétalos, y preguntó, con la curiosidad devastadora que solo niños consiguen tener, ¿qué estás haciendo? Carlos, que nunca había tratado de explicar su proyecto para alguien que no fuera un especialista en perfeccionismo de Hidalgo, paró, respiró profundo y dijo, estoy tratando de cortar pétalos perfectamente por la mitad. Esperanza tomó un pétalo que había caído en el suelo. Lo examinó por aproximadamente 3 segundos y, sin usar ninguno de los instrumentos de precisión que Carlos había desarrollado a lo largo de años, simplemente rasgó el pétalo con los dedos. ¿Así? Preguntó, sosteniendo 2 mitades que eran visiblemente completamente irregulares. Carlos miró las 2 mitades. Midió mentalmente la discrepancia, que era de aproximadamente 5 milímetros, y estaba a punto de explicar por qué aquello no era ni remotamente cercano a lo que él consideraba perfección, cuando Esperanza hizo algo que cambió completamente su perspectiva sobre los últimos 4 años de su vida. Juntó las 2 mitades irregulares, las sostuvo contra la luz, sonrió y dijo, lindo. Aún es un pétalo. Y fue en ese momento, rodeado por años de investigación científica dedicada a alcanzar simetría matemática, que Carlos tuvo una realización que era simultáneamente devastadora y liberadora. La niña había acabado de hacer en 3 segundos exactamente lo que él estaba tratando de hacer hacía 4 años. Había interactuado con un pétalo de forma significativa. La diferencia era que ella no estaba obsesionada con control absoluto sobre el resultado. Carlos pasó el resto de ese día observando a Esperanza jugar en el jardín y comenzó a darse cuenta de cosas que 4 años de análisis científico nunca habían revelado. Como ella tomaba pétalos que caían naturalmente, los soplaba en el viento, los usaba para hacer dibujos en el suelo, en ningún momento parecía preocupada con simetría, precisión o resultados mensurables. Simplemente interactuaba con los pétalos de la forma que eran, imperfectos, asimétricos, impredecibles, y parecía genuinamente feliz. Fue cuando Carlos comenzó a sospechar que tal vez había una diferencia fundamental entre perfección como control y perfección como armonía. Esa noche, por primera vez en 4 años, Carlos no documentó, midió o analizó nada. En vez de eso, simplemente se sentó en el jardín. Observó los naranjos en flor y permitió que pétalos cayeran naturalmente a su alrededor.
y se dio cuenta de algo que toda su investigación científica sobre precisión había completamente perdido. Los pétalos, en su estado natural, cayendo aleatoriamente, moviéndose con el viento, posándose donde la física determinaba, eran inexplicablemente hermosos. No porque fueran simétricos, sino porque eran auténticos. En la mañana siguiente, Carlos tomó su espada, se posicionó delante de un naranjo en flor y, por primera vez en 4 años, no pensó en ángulos, velocidad, timing o resultados mensurables. Simplemente respiró. Sintió el momento y ejecutó un corte que fluyó naturalmente. El pétalo se dividió en 2 partes que eran visiblemente diferentes. Una mitad era aproximadamente 2 milímetros, mayor que la otra. Carlos miró el resultado, que 4 años atrás habría sido considerado un fracaso estadístico y por primera vez desde que comenzó el experimento. Sonrió, porque finalmente entendió que había confundido 2 cosas completamente diferentes. Perfección técnica, que era sobre control absoluto, sobre variables externas, y perfección verdadera, que era sobre armonía con la naturaleza de las cosas, incluyendo su propia naturaleza imperfecta. Carlos guardó sus instrumentos de medición, desconectó sus cámaras de control ambiental y archivó sus fórmulas matemáticas. No porque había desistido de buscar excelencia, sino porque había descubierto que excelencia real viene de aceptar que algunas cosas son hermosas exactamente porque no pueden ser controladas. Continuó practicando, continuó cortando pétalos. Continuó buscando precisión, pero ahora con una comprensión completamente diferente de lo que significaba ser un hidalgo. Era sobre disciplina, sí, pero disciplina en armonía con la naturaleza, no en guerra contra ella. Durante los meses siguientes, Carlos descubrió que, cuando paró de tratar de forzar perfección absoluta, su técnica, paradójicamente, mejoró de formas que nunca había imaginado. Sus movimientos se volvieron más fluidos, su respiración más natural, su mente más clara. No porque había eliminado todas las variables, sino porque había aprendido a danzar con ellas. Un año después, cuando Esperanza volvió al jardín, encontró a Carlos practicando, pero de una forma completamente diferente. Cortaba pétalos, observaba los resultados y, independiente de la simetría, parecía genuinamente satisfecho. ¿Aún estás tratando de hacer pétalos perfectos?, ella preguntó. Carlos rió, tomó un pétalo que había acabado de cortar con sus 2 mitades visiblemente diferentes. Y dijo, descubrí que ya eran perfectos. Yo era quien estaba tratando de mejorar algo que no necesitaba ser mejorado. Y fue así en el jardín de Naranjos en Sevilla, que un hidalgo aprendió que la búsqueda por la perfección es válida, pero apenas cuando entiendes que perfección verdadera no está en eliminar toda imperfección, sino en aceptar que imperfección es parte de la belleza natural de las cosas, incluyendo la belleza natural de ser humano. Y mientras Carlos finalmente descubría que perfección verdadera está en aceptar la imperfección natural, del otro lado de Castilla, un ermitaño estaba a punto de aprender que cuando decides construir un templo para una persona sola, tal vez, solo tal vez, no entendiste completamente el concepto de humildad, porque aparentemente, en todas las tradiciones espirituales mediterráneas, siempre existe alguien que le sobre modestia y simplicidad y piensa, perfecto. Voy a demostrar mi humildad construyendo el mayor proyecto arquitectónico que esta montaña jamás vio. Francisco de Ávila, en el año 1598, durante la dinastía de los Austrias, había acabado de completar 40 años de vida como comerciante y había llegado a la conclusión de que éxito material no traía satisfacción espiritual, lo que, considerando que estaba a punto de gastar toda su fortuna en una construcción megalomaníaca, revela una comprensión ligeramente irónica sobre renuncia material. Francisco de Ávila había pasado 2 décadas construyendo un imperio comercial, vendiendo seda, especias y objetos de lujo por toda la península ibérica. Era, objetivamente, muy bueno en acumular riqueza, lo que hacía su decisión de abandonar todo para buscar simplicidad espiritual un ejemplo fascinante de cómo la mente humana consigue transformar cualquier concepto en la justificación perfecta, para hacer exactamente lo que siempre quiso hacer. La revelación espiritual de Francisco vino, como muchas revelaciones espirituales, durante un momento de estrés financiero extremo. Había perdido un cargamento importante de seda, 2 de sus socios habían huido con dinero y su esposa estaba, digamos, expresando opiniones muy específicas sobre sus habilidades como proveedor. Fue cuando Francisco, sentado solo en su oficina, rodeado por documentos de deudas, tuvo una epifanía que cualquier persona cínica llamaría conveniente. Decidió que, obviamente, el problema no era su gestión financiera cuestionable, sino el hecho de estar demasiado apegado a cosas materiales. La solución, como Francisco explicó a su esposa, era simple. Se iba a volver un ermitaño, vivir en
Simplicidad absoluta y dedicar el resto de la vida a la contemplación espiritual, lejos de todas las distracciones mundanas. Su esposa, que tenía una comprensión práctica de cómo cuentas funcionan, sugirió que tal vez sería mejor resolver los problemas comerciales primero y buscar iluminación espiritual después. Pero Francisco, que ya estaba completamente convencido de que había descubierto su verdadera vocación, explicó que cuestiones materiales eran exactamente el tipo de cosa con que una persona espiritualmente evolucionada no debería preocuparse, lo que, retrospectivamente, debería haber sido una señal de alerta sobre ciertas inconsistencias en su lógica espiritual. Francisco vendió todo lo que aún tenía valor, pagó lo que pudo de las deudas. Dejó el resto para su esposa resolver porque, como explicó, personas en búsqueda espiritual no pueden distraerse con responsabilidades mundanas y partió hacia las montañas de la Sierra de Gredos con una bolsa llena de oro y una visión muy específica de cómo sería su nueva vida de simplicidad. La primera cosa que Francisco hizo, después de encontrar una montaña adecuadamente aislada, fue evaluar el terreno con el ojo crítico de alguien que, claramente, nunca entendió que ermitaño generalmente significa persona que vive en una cueva pequeña. Encontró una meseta natural con vista espectacular, acceso a agua dulce y espacio suficiente para, bueno, un proyecto que cualquier persona sensata llamaría demasiado ambicioso para una persona sola. Francisco decidió que, si iba a dedicar su vida a la contemplación espiritual, obviamente necesitaba un espacio adecuado para contemplar. No una cueva simple, no una cabaña modesta, sino un templo que fuera digno de la importancia de la búsqueda espiritual que estaba emprendiendo. El proyecto inicial, que Francisco diseñó cuidadosamente, incluía un salón principal para meditación, salas auxiliares para estudio, jardines contemplativos, una biblioteca, cuartos para retiros prolongados y, en una demostración impresionante de planeamiento logístico, instalaciones para recibir visitantes espirituales que ciertamente vendrían a buscar su sabiduría. Era, esencialmente, un complejo monástico proyectado para una población de aproximadamente 50 monjes, pero destinado a un ermitaño que quería vivir en simplicidad. La ironía que escapó completamente a Francisco era que estaba a punto de pasarlos próximos 20 años construyendo el monumento más elaborado a la humildad que las montañas castellanas habían visto jamás. La construcción de lo que Francisco llamaba mi simple retiro espiritual comenzó en una mañana de primavera, con Francisco cargando las primeras piedras montaña arriba y descubriendo que arquitectura monumental involucra una cantidad sorprendente de trabajo físico real. Francisco, que había pasado 2 décadas dirigiendo negocios donde la parte más pesada de su trabajo era cargar sacos de monedas, descubrió que piedras de construcción tienen opiniones muy específicas sobre gravedad y que montañas no fueron diseñadas pensando en conveniencia logística. Después de una semana cargando piedras, Francisco calculó que, al ritmo actual, la fundación del templo estaría lista en aproximadamente 3 años, lo que lo llevó a reconsiderar ligeramente la escala del proyecto. Pero Francisco, que había transformado terquedad en filosofía de vida, decidió que reducir el proyecto sería falta de fe en la importancia de su misión espiritual. En vez de eso, desarrolló métodos más eficientes para mover materiales pesados montaña arriba. Construyó rampas, poleas y sistemas de palancas que eran ingeniosamente simples y funcionaban la mayor parte del tiempo, excepto cuando no funcionaban, lo que resultaba en piedras rodando montaña abajo y Francisco teniendo que recomenzar con vocabulario que probablemente no constaba en los textos espirituales que estudiaba. Durante el primer año, Francisco consiguió completar las fundaciones de uno de los salones menores del complejo, lo que representaba aproximadamente 5% del proyecto total, progreso que cualquier persona con conocimiento básico de matemática encontraría ligeramente desalentador. Pero Francisco, que tenía la confianza inquebrantable de alguien que nunca cuestionó si sus planos tenían sentido, interpretó eso como prueba de que necesitaba más disciplina, más dedicación y, obviamente, un proyecto aún más grandioso para estar a la altura de su transformación espiritual. Fue cuando decidió adicionar una torre de meditación que sería visible de toda la región para, como explicó para sí mismo, inspirar otros buscadores espirituales. Lo que cualquier observador cínico podría interpretar como garantizar que todo el mundo sepa qué tan dedicado espiritualmente soy. Durante el segundo año, Francisco desarrolló una rutina que era impresionante en su consistencia. Despertaba al amanecer, trabajaba en la construcción hasta el mediodía, paraba para estudiar textos espirituales. Trabajaba más hasta el atardecer y pasaba las noches planeando expansiones para el proyecto. También comenzó a mantener un diario, documentando su progreso espiritual, que consistía principalmente de descripciones detalladas del progreso de la construcción,
reflexiones sobre la importancia de la perseverancia, ocasionalmente quejas sobre cómo piedras son pesadas y montañas son altas. Lo que Francisco no se dio cuenta durante esos 2 años de trabajo solitario era que nadie, absolutamente nadie, sabía que él existía. La montaña que eligió era genuinamente aislada. Las aldeas más próximas quedaban a días de caminata por senderos que no estaban exactamente señalizados. Comerciantes, viajeros y peregrinos simplemente no pasaban por allí. Francisco estaba literalmente construyendo un templo monumental para impresionar una audiencia de cero personas, pero Francisco, que estaba profundamente involucrado en lo que llamaba trabajo del alma, interpretaba la soledad completa como prueba de que estaba en el camino correcto, al fin y al cabo. Ermitaños verdaderos viven lejos de distracciones mundanas. El hecho de que estaba construyendo la distracción más elaborada que la región había visto jamás era una ironía que escapaba completamente a su autoconciencia. Durante el 3er año, Francisco había conseguido completar un salón principal, 2 salas auxiliares y las fundaciones de la torre. Progreso que documentaba meticulosamente, junto con reflexiones profundas sobre cómo la construcción estaba purificando su alma y enseñando lecciones valiosas sobre paciencia, determinación y desapego material. Reflexiones que escribía en papel importado, con tinta cara, usando pinceles que costaron una pequeña fortuna porque, como racionalizaba, materiales de calidad eran necesarios para preservar adecuadamente su sabiduría espiritual. Fue al final del 3er año, cuando Francisco paró para admirar su progreso, que tuvo su primera pequeña duda sobre el proyecto. No sobre la escala, no sobre la finalidad, sino sobre una cuestión práctica ligeramente importante. ¿Para quién, exactamente, estaba construyendo aquello? La pregunta lo molestó por aproximadamente 15 minutos antes de que encontrara una respuesta que satisfacía completamente su necesidad de justificación. Estaba construyendo para las futuras generaciones de buscadores espirituales que ciertamente encontrarían el templo y se beneficiarían de su sabiduría. Era, esencialmente, un regalo para la humanidad, una obra de caridad espiritual completamente desinteresada. El hecho de que era simultáneamente el arquitecto, constructor y futuro único usuario de la obra era apenas una coincidencia. Durante los años siguientes, Francisco entró en lo que llamaba fase de madurez espiritual, que coincidió sospechosamente con la fase en que su proyecto original se quintuplicó de tamaño, porque aparentemente cuanto más tiempo pasa solo en una montaña, más ideas grandiosas tiene sobre arquitectura religiosa. En el 5.er año, Francisco decidió que el templo necesitaba jardines elaborados, con piedras posicionadas según principios geométricos ancestrales que había leído en un texto interpretado con la creatividad de alguien que nunca tuvo que explicar sus decisiones a otras personas. En el 6.º año, adicionó una biblioteca que sería la mayor colección de textos espirituales de la región. Tan pronto como consiguiera comprar los libros, transportarlos montaña arriba y construir los estantes, todo solo. En una demostración impresionante de optimismo logístico. En el 7.º año, comenzó un sistema de acueductos para traer agua de manantial hasta todas las partes del complejo, porque, como explicó en su diario, un templo verdaderamente espiritual debe tener agua corriente simbolizando el flujo de la sabiduría, y no porque cargar agua en baldes estaba volviéndose extremadamente irritante. Francisco también desarrolló, durante esos años, una relación interesante con visitantes imaginarios. Conversaba regularmente con discípulos futuros que ciertamente aparecerían para aprender con su sabiduría. Preparaba conferencias elaboradas sobre temas espirituales que entregaba para audiencias de ardillas, pájaros y, ocasionalmente, piedras que tenían formato vagamente humanoide. Sus reflexiones en el diario comenzaron a incluir diálogos completos con esos visitantes imaginarios, que siempre hacían preguntas muy inteligentes y quedaban profundamente impresionados con sus respuestas. Hoy un joven monje me preguntó sobre la naturaleza de la impermanencia. Francisco escribía: expliqué que, así como este templo Serge de la montaña, toda sabiduría Serge de la disciplina, conversaciones que básicamente pasaron enteramente dentro de su cabeza. Durante el 8.º año, Francisco enfrentó su primer dilema logístico serio. Sus ahorros se estaban acabando y aún faltaba aproximadamente 60% del proyecto. Cualquier persona sensata, en este punto, habría redimensionado el proyecto, al menos cuestionado si tal vez había una desconexión entre medios disponibles y ambiciones arquitectónicas. Pero Francisco, que había invertido 8 años de su vida y toda su identidad espiritual en el proyecto, llegó a una conclusión diferente. Obviamente, el universo estaba probando su determinación, y la respuesta a la prueba era perseverar con aún más dedicación. Comenzó a economizar de formas creativas, comía menos,
Dormía al aire libre para economizar materiales de construcción de los cuartos y reutilizaba obsesivamente cualquier material que pudiera ser reaprovechado. Era, irónicamente, la primera vez en toda su vida que Francisco realmente practicaba simplicidad material. Pero en vez de ver eso como una lección sobre las ventajas de la vida simple, Francisco interpretó como sacrificio temporario necesario para completar su proyecto espiritual grandioso. Durante el 9º año, algo interesante pasó. Francisco, por primera vez desde que comenzó la construcción, bajó la montaña para comprar suministros en una aldea próxima. El comerciante local, que nunca había visto a Francisco antes, preguntó curiosamente qué estaba haciendo allá arriba en la montaña. Construyendo un templo, Francisco respondió, con el orgullo de alguien finalmente teniendo oportunidad de hablar sobre su proyecto, para meditación y estudio espiritual. Ah, el comerciante dijo, ¿para cuántos monjes? Francisco hizo una pausa que duró ligeramente más tiempo de lo que sería natural. Uno, dijo finalmente. El comerciante miró a Francisco, que estaba claramente exhausto, sucio y visiblemente más delgado, un templo. Para un monje. Estás construyendo hace 9 años. ¿Solo? Sí, Francisco dijo, y por primera vez, oyendo su propia situación descrita por otra persona, se dio cuenta de que tal vez sonaba un poco incomún. Debe ser, el comerciante dijo cuidadosamente. Un templo muy especial. Francisco volvió a la montaña con suministros y una sensación extraña que tardó algunos días para identificar. Era la primera vez en 9 años que alguien había cuestionado, indirectamente, la lógica de su proyecto. No la dedicación, no el trabajo, no la calidad de la construcción, sino la proporción básica entre esfuerzo invertido y utilidad final. Esa noche, Francisco miró su templo, que ahora ocupaba un área considerable de la meseta, con su torre medio construida, jardines elaborados y acueductos funcionales, y se preguntó por primera vez si tal vez, apenas tal vez, había algo ligeramente desproporcionado en el proyecto. Pero la pregunta lo molestó por apenas una noche, porque en la mañana siguiente, Francisco despertó, miró todo su trabajo y decidió que, obviamente, el problema no era con el proyecto, sino con la incapacidad de las otras personas de comprender visiones espirituales grandiosas. Al fin y al cabo, grandes obras siempre fueron incomprendidas por los contemporáneos. Fueron necesarios más 10 años y un evento completamente inesperado para que Francisco finalmente entendiera lo que realmente había construido en esa montaña. Durante la 18ª primavera del proyecto, cuando Francisco estaba poniendo los toques finales, en la torre de meditación apareció el primer visitante real en casi 2 décadas. Un monje caminante que se había perdido en los senderos y visto la construcción de lejos. El monje, que se llamaba Fray Benito, subió la montaña, miró el complejo impresionante con sus jardines elaborados, acueductos funcionales y arquitectura que incuestionablemente rivalizaba monasterios reales. Y hizo la pregunta que Francisco había esperado por 20 años. ¿Cuántos monjes viven aquí? Apenas yo. Francisco respondió con el orgullo de alguien finalmente teniendo oportunidad de impresionar una audiencia real. Fray Benito caminó por el complejo admirando la calidad de la construcción, la atención a los detalles y la escala ambiciosa del proyecto. ¿Construiste todo esto solo?, preguntó. Sí. Francisco dijo, dediqué 20 años de mi vida a esta obra espiritual. Fray Benito paró delante de la torre de meditación, que se erguía majestuosamente sobre toda la región. Es impresionante, dijo. ¿Puedo preguntar por qué necesitabas todo esto para meditar? La pregunta golpeó a Francisco como un rayo. Porque por primera vez, alguien estaba cuestionando no la calidad del trabajo, no la dedicación invertida, sino la necesidad fundamental de construir algo tan grandioso para una actividad que tradicionalmente requiere apenas silencio interior. Francisco comenzó, y se dio cuenta de que no tenía una respuesta que no sonara ligeramente megalomaníaca. Fray Benito se sentó en una piedra y dijo gentilmente, ¿puedo contarte sobre el lugar donde medito? Es una cueva pequeña en las montañas del norte. Tiene espacio para una persona sentarse. Nada más. Y funciona perfectamente. Francisco miró su complejo monumental que podía acomodar 50 monjes. Tenía jardines que llevaron años para planear y una torre que podía ser vista a kilómetros de distancia. Y tuvo una realización que era simultáneamente devastadora y liberadora. Había construido el monumento más elaborado al propio ego que las montañas castellanas habían visto jamás. Y había llamado esa humildad espiritual. Durante 20 años. Había confundido grandiosidad con importancia espiritual. Escala con significado y visibilidad con sabiduría. Había transformado búsqueda por simplicidad en el proyecto más complicado posible. Creo, Francisco dijo lentamente, que tal vez perdí el punto en algún lugar por el camino. Fray Benito sonrió. Pasa con más frecuencia de lo que imaginas.
El ego es muy creativo para disfrazarse de espiritualidad. Esa noche, por primera vez en 20 años, Francisco se sentó en meditación, no en el salón principal elaborado, no en la torre majestuosa, sino en una piedra simple en el jardín, bajo las estrellas, y descubrió que su mente se quedaba exactamente tan quieta sentado en una piedra como se quedaría en un templo monumental. La diferencia era que, sentado en una piedra, él no podía impresionarse con su propia dedicación arquitectónica. En la mañana siguiente, Francisco tomó una decisión que cualquier persona que lo conociera encontraría completamente inesperada. Ofreció el templo a Fray Benito y a cualquier comunidad monástica que quisiera usarlo. Pero, ¿y tú? Fray Benito preguntó. ¿Dónde vas a vivir? Francisco miró una pequeña cueva natural que había notado en el primer día, pero rechazado como inadecuada para sus planes grandiosos. Allí, dijo, creo que es del tamaño correcto para una persona que quiere aprender lo que es humildad de verdad. Y fue así en las montañas de la Sierra de Gredos. Después de 20 años construyendo el proyecto más ambicioso, que un ermitaño descubrió que ego espiritual es aún más sutil y peligroso que ego material. Porque cuando crees que estás siendo humilde mientras construyes monumentos a la propia importancia, puedes pasar décadas enteras perdido en la propia ilusión. La verdadera simplicidad, Francisco finalmente entendió, no es sobre construir templos pequeños, es sobre no necesitar construir templo ninguno para sentirse espiritualmente importante. Cuando Fray Benito partió, una semana después, dejó a Francisco en una cueva simple, con apenas lo esencial para sobrevivir y por primera vez en 2 décadas, genuinamente en paz. El templo monumental permaneció en la montaña como un recordatorio permanente de que, a veces los proyectos más grandiosos surgen de las motivaciones más humanas y que, reconocer eso es el primer paso para encontrar lo que realmente estabas buscando. Y mientras Francisco finalmente entendía que ego espiritual construye monumentos aún mayores que ego material. Del otro lado de los Pirineos, en las tierras altas de Cataluña, un druida celta estaba a punto de descubrir que, cuando decides que puedes controlar las fuerzas de la naturaleza a través de rituales cada vez más elaborados. La naturaleza tiene una forma muy educativa de sugerir humildad, porque, aparentemente, en todas las tradiciones espirituales de todos los continentes, siempre existe alguien que lee sobre armonía con la naturaleza y piensa, perfecto. Voy a demostrar mi conexión espiritual dominando elementos que existen hace billones de años a través de ceremonias que inventé la semana pasada. Cataluña, 1452, y estamos en los Pirineos. Durante una tormenta de invierno que estaba demostrando con claridad meteorológica devastadora por qué los celtas antiguos tenían tanto respeto por las fuerzas de la naturaleza. Alex Montserrat despertó esa mañana de diciembre con la confianza inquebrantable de quien acababa de descubrir que, obviamente, druidas modernos deberían tener control mucho mayor sobre elementos naturales que aquellos druidas primitivos del pasado. Nuestro protagonista era un hombre de 38 años que vivía en una cabaña de piedra en las proximidades de Montserrat, en una región que los locals llamaban, donde hasta los vikingos preferían no acampar durante el invierno, lo que debería haber sido una pista sobre ciertas limitaciones climáticas del área. Alex era, técnicamente, un druida. Si defines druida como persona que leyó muchos textos antiguos sobre druidismo, interpretó todo literalmente y decidió que podía mejorar tradiciones milenarias a través de innovación creativa. Había pasado los últimos 15 años estudiando fragmentos de manuscritos celtas, textos sobre rituales ancestrales y teorías sobre cómo antiguos druidas supuestamente controlaban clima, movían piedras gigantes y se comunicaban con espíritus de la naturaleza. La diferencia entre Alex y druidas tradicionales era que druidas tradicionales entendían que trabajar con la naturaleza significaba aceptar ritmos naturales, respetar fuerzas mayores que ellos y encontrar armonía a través de humildad. Alex, que tenía una comprensión ligeramente diferente de textos antiguos, creía que trabajar con la naturaleza significaba desarrollar técnicas para dirigir fuerzas naturales como si fueran empleados ligeramente indisciplinados. El problema comenzó cuando Alex se dio cuenta de que los rituales tradicionales que estudiaba eran, como él mismo describía, ineficientes, ceremonias que llevaban días enteros para resultados que eran estadísticamente indistinguibles de coincidencia. Era como si druidas antiguos no tuvieran objetivos mensurables o cronogramas específicos. Alex decidió que, obviamente, el problema era metodológico. Druidas antiguos hacían ceremonias largas porque no sabían cómo concentrar energía espiritual de forma eficiente. Usaban apenas elementos naturales porque no tenían acceso a amplificadores rituales adecuados. Respetaban timing natural porque no habían desarrollado técnicas de aceleración espiritual. La solución, como Alex explicó a su esposa Montserrat,
Era simple. Iba a modernizar el druidismo, aplicando principios científicos a los rituales ancestrales, desarrollando métodos más eficientes y demostrando que druidas del siglo XV podrían alcanzar resultados que druidas primitivos solo soñaban. Montserrat, que tenía una comprensión práctica de cómo tormentas funcionan, sugirió que tal vez sería mejor comenzar con objetivos ligeramente menos ambiciosos que controlar clima, pero Alex, que ya estaba completamente convencido de que había identificado las limitaciones técnicas del druidismo tradicional, explicó que personas verdaderamente conectadas con fuerzas espirituales no deberían tener miedo de demostraciones prácticas de poder. El primer experimento era aparentemente simple. Alex iba a parar la lluvia que estaba cayendo hacía 3 días consecutivos a través de un ritual de comando meteorológico que había desarrollado basado en interpretación creativa de textos celtas combinada con algunas innovaciones técnicas propias. La metodología era, como explicó, científicamente vaste. Iba a construir un círculo de piedras orientados según posiciones astrológicas específicas, quemar hierbas que amplificaban energía espiritual y pronunciar invocaciones que teóricamente dirigirían fuerzas naturales conforme su voluntad. Alex pasó una semana entera preparando el ritual. Estudió cartas astrológicas, recolectó piedras del tamaño y formato correctos. Secó hierbas según métodos que había extrapolado de descripciones vagas en manuscritos medievales y memorizó invocaciones que él mismo había creado basado en patrones lingüísticos que parecían adecuadamente druídicos. En la mañana elegida para el ritual, Alex se posicionó en el centro de su círculo de piedras, rodeado por materiales cuidadosamente preparados, vistiendo ropas que había cosido específicamente para maximizar conductividad espiritual, y comenzó a recitar invocaciones con la confianza de alguien que nunca dudó que rituales funcionan exactamente como recetas culinarias. El ritual duró 3 horas, durante las cuales Alex quemó todas las hierbas, recitó todas las invocaciones y ejecutó todos los gestos que había planeado con precisión que cualquier druida tradicional encontraría impresionante, si ligeramente mal dirigida. Cuando terminó, Alex miró el cielo, que continuaba exactamente como antes, lleno de nubes oscuras, produciendo lluvia constante, como si no hubiera notado que acababa de ser oficialmente comandado a parar. La primera reacción de Alex fue, obviamente, que había cometido algún error técnico. Tal vez las piedras estaban desalineadas, tal vez las hierbas no estaban suficientemente secas, tal vez las invocaciones necesitaban ajustes lingüísticos. Lo que nunca ocurrió a Alex fue que tal vez la premisa fundamental del experimento tenía ciertas fallas conceptuales. Después de revisar cuidadosamente todos los aspectos técnicos del primer ritual, Alex llegó a la conclusión de que, obviamente, había subestimado la complejidad de la tarea. Controlar clima, como explicó a Montserrat, requería amplificación energética que un solo druida trabajando solo no conseguía generar. La solución era, lógicamente, aumentar la escala del ritual. Más piedras, más hierbas, más invocaciones y, crucialmente, más tiempo de preparación para garantizar que cada elemento estuviera perfectamente sintonizado con fuerzas cósmicas relevantes. Alex pasó las próximas 2 semanas construyendo lo que llamaba círculo de poder amplificado, que incluía 37 piedras, dispuestas en patrones geométricos que había calculado basado en interpretación creativa de proporciones encontradas en monumentos celtas como Stonehenge, pero, como explicó, mejoradas a través de conocimiento matemático moderno. El nuevo ritual también incluía componentes que Alex había desarrollado independientemente, como cristales que había recolectado en cuevas locales, maderas de árboles específicos cortadas durante fases lunares apropiadas y, en una demostración impresionante de ambición logística, agua de 7 manantiales diferentes, cada una representando un aspecto diferente de energía natural. Montserrat, que observaba a su marido cargar piedras cada vez mayores para arreglos cada vez más elaborados, sugirió que tal vez druidas antiguos no controlaban clima porque clima es medio que incontrolable. Alex, que estaba demasiado ocupado calculando ángulos astronómicos para considerar limitaciones filosóficas, explicó que esa actitud era exactamente lo que separaba a druidas visionarios de personas que simplemente aceptaban limitaciones innecesarias. El segundo ritual fue sustancialmente más impresionante que el primero. Alex había desarrollado una secuencia de invocaciones que duraba 6 horas. Incluía gesticulación compleja coordinada con quema secuencial de diferentes hierbas y requería timing preciso basado en posiciones de estrellas específicas. Durante la ceremonia, Alex experimentó varios estados alterados de conciencia que interpretó como conexión directa con fuerzas elementales. Sintió energía fluyendo a través del círculo de piedras.
Oyó susurros que podrían ser espíritus de la naturaleza, ofreciendo orientación y experimentó sensaciones que eran claramente diferentes de cualquier cosa que había sentido durante rituales menores. Cuando terminó, exhausto pero confiado, Alex miró el cielo expectante. La lluvia continuó exactamente como antes. Alex se quedó confuso por aproximadamente 15 minutos. Antes de llegar a la conclusión obvia, el ritual había funcionado técnicamente, pero las fuerzas naturales estaban resistiendo al cambio debido a inercia climática. Era como tratar de parar un río, necesitas más poder aplicado de forma más concentrada. La solución era, evidentemente, aún más amplificación. Durante las semanas siguientes, Alex desarrolló lo que llamaba protocolo de dominación elemental, que incluía construcción de múltiples círculos de piedra conectados por líneas de energía que marcó en el suelo usando piedras menores, cristales y patrones que había desarrollado basado en geometría sagrada que él mismo había extrapolado de símbolos celtas. El tercer ritual sería el más ambicioso jamás intentado por cualquier druida en la historia de Cataluña, al menos según los registros que Alex conseguía encontrar. Duraría un día entero. Incluiría quema secuencial de decenas de tipos diferentes de hierbas e involucraría invocaciones dirigidas a cada fuerza elemental individual responsable por aspectos específicos del clima. Alex también había decidido que parte del problema era que estaba siendo demasiado educado con las fuerzas naturales. Rituales tradicionales eran básicamente pedidos cuando lo que era necesario eran comandos claros y directos. En la mañana del tercer ritual, Alex estaba técnicamente preparado para la demostración más poderosa de control druídico que los Pirineos catalanes habían presenciado jamás. Lo que pasó a continuación fue educativo de varias formas que Alex no había anticipado. El tercer ritual de Alex comenzó al amanecer en una mañana que estaba, irónicamente, casi sin lluvia, lo que interpretó como señal de que las fuerzas naturales ya estaban respondiendo a su presencia espiritual amplificada, cuando probablemente era apenas meteorología normal siguiendo patrones que existían hacía millones de años. Independiente de rituales druídicos, Alex había pasado la noche anterior en ayuno y meditación, preparando su mente para lo que llamaba interfaz directa con conciencia planetaria. Había estudiado textos sobre druidas que supuestamente movían montañas, alteraban cursos de ríos y comandaban vientos, y estaba convencido de que, con preparación adecuada, podría demostrar al menos control básico sobre precipitación local. El ritual comenzó con Alex posicionándose en el centro del círculo principal, rodeado por 6 círculos menores, cada uno dedicado a un elemento específico: tierra, agua, fuego, aire, espíritu y, en una innovación propia, fuerza de voluntad, que había decidido que era claramente un elemento fundamental que druidas antiguos habían negligido. La primera fase duró 3 horas, durante las cuales Alex quemó hierbas secuencialmente, recitó invocaciones cada vez más autoritarias y ejecutó gestos que había desarrollado para dirigir energía espiritual con máxima eficiencia. Era como dirección de orquesta, solo que en vez de músicos, estaba tratando de dirigir fuerzas que crearon el universo. Durante la segunda fase, Alex comenzó a notar cambios en el ambiente a su alrededor. El viento, que había estado calmo, comenzó a intensificarse. Las nubes, que estaban dispersas, comenzaron a concentrarse, y la temperatura, que había estado templada, comenzó a caer de forma notable. Alex interpretó eso como éxito inicial. Las fuerzas naturales estaban claramente respondiendo a sus comandos. Era apenas cuestión de dirigir la energía adecuadamente para alcanzar los resultados específicos que quería. Lo que Alex no consideró fue que, tal vez, cambios climáticos súbitos no siempre son señales de control bien sucedido. A veces son señales de que despertaste sistemas naturales que preferían estar durmiendo. Durante la tercera fase, cuando Alex estaba recitando las invocaciones más poderosas dirigidas específicamente a fuerzas que controlan precipitación, el viento se intensificó dramáticamente. Las nubes, que se habían concentrado, se volvieron visiblemente más oscuras, y comenzaron a hacer ruidos que no estaban exactamente en el manual de druidismo que Alex había estudiado. Fue cuando comenzó a llover, no la lluvia suave y constante que había estado cayendo en los días anteriores, sino lluvia torrencial, acompañada de viento que hacía las piedras del círculo temblar y sonidos que parecían vagamente como si el cielo estuviera expresando opiniones muy específicas sobre rituales de control climático. Alex, que estaba en el medio de las invocaciones más importantes, decidió que, obviamente, eso era parte del proceso. Las fuerzas naturales se estaban reorganizando conforme sus comandos. Era apenas cuestión de mantener la concentración y completar el ritual para dirigir toda esa energía en la dirección deseada. Lo que pasó a continuación fue meteorológicamente impresionante.
La tormenta se intensificó hasta volverse lo que meteorólogos modernos llamarían evento climático significativo. Vientos que arrancaban ramas de árboles, lluvia que transformó el terreno en esencialmente barro, y truenos que parecían estar respondiendo directamente a las invocaciones de Alex. Cada vez que recitaba una invocación, un trueno respondía, lo que Alex inicialmente interpretó como confirmación de que estaba en comunicación directa con fuerzas elementales. Fue cuando un rayo golpeó uno de los árboles a aproximadamente 20 metros de él. Círculo que Alex comenzó a sospechar que tal vez las fuerzas naturales estaban respondiendo a sus rituales, pero no necesariamente de la forma que había planeado. El árbol, que era un roble centenario, se dividió por la mitad con un ruido que hizo que todos sus círculos de piedra parecieran ligeramente inadecuados para lidiar con las energías que aparentemente había despertado. Alex, que estaba empapado, temblando de frío y comenzando a cuestionar ciertas premisas fundamentales de su experimento, decidió que tal vez era hora de terminar el ritual de forma controlada y, bueno, ver si conseguía convencer las fuerzas naturales a volver al estado anterior. El problema era que Alex había pasado meses desarrollando rituales para amplificar y dirigir energía natural, pero nunca había considerado necesario desarrollar rituales para desconectar energía natural que no estaba cooperando adecuadamente. Era como acelerar un coche sin saber dónde estaba el freno. Mientras la tormenta continuaba intensificándose y Alex se estaba dando cuenta de que tal vez no tenía control tan directo sobre fuerzas naturales como había teorizado. Intentó varios abordajes para diplomáticamente terminar lo que se había vuelto una demostración muy pública de por qué druidas antiguos eran ligeramente más cautelosos con rituales de gran escala. Primero, intentó simplemente pedir a las fuerzas naturales que retornaran al estado anterior usando invocaciones educadas que incluían agradecimientos por el diálogo espiritual productivo y sugerencias respetuosas de que tal vez era hora de concluir la sesión. La tormenta aparentemente no estaba interesada en educación. Después, Alex intentó comandos más directos, usando las mismas invocaciones autoritarias que había supuestamente iniciado todo el proceso, pero dirigidas para revertir los efectos. Era como tratar de deshacer una receta, gritando los ingredientes en el orden contrario. El viento, si alguien quisiera ser antropomórfico, parecía estar riéndose. Fue ahí cuando otro rayo golpeó, esta vez mucho más cerca, haciendo una de las piedras del círculo principal agrietarse. Que Alex tuvo una realización que era simultáneamente humillante y educativa. No tenía control alguno sobre lo que estaba pasando. Nunca tuvo. Y la idea de que rituales humanos podrían comandar fuerzas que existen hacia billones de años era tal vez ligeramente megalomaníaca. Alex abandonó los círculos de piedra. Corrió hacia su cabaña con la dignidad de alguien que acababa de descubrir que meteorología es una ciencia que no acepta aficionados y pasó el resto de la tormenta dentro de casa, oyendo vientos que parecían estar demostrando exactamente quién era responsable por clima en los Pirineos de Cataluña. La tormenta duró 2 días enteros, durante los cuales Alex tuvo tiempo suficiente para reconsiderar varias premisas fundamentales sobre druidismo, control natural y su propia comprensión de cómo fuerzas ancestrales funcionan. Cuando finalmente paró, Alex salió para evaluar los resultados de lo que ahora llamaba mi experimento educativo con humildad forzada. Los círculos de piedra estaban parcialmente destruidos, varios árboles habían caído. El terreno estaba completamente reorganizado por la lluvia, y había evidencias claras de que la naturaleza había usado los últimos 2 días para redecorar el paisaje conforme sus propios criterios estéticos. Fue cuando Montserrat, que había pasado la tormenta, rezando a santos cristianos y cuestionando las decisiones matrimoniales, encontró a Alex sentado en lo que restaba del círculo principal, mirando la destrucción con la expresión de alguien que acababa de entender algo fundamental sobre proporciones. ¿Cómo fue el control climático?, preguntó, con el tono de alguien que ya conocía la respuesta. Alex miró los restos de sus meses de preparación ritual, el árbol centenario partido por la mitad, el terreno que parecía haber sido reorganizado por fuerzas geológicas y dijo, descubrí que, cuando intentas controlar la naturaleza, ella tiene una forma muy educativa de enseñar sobre quién realmente está al mando. Fue en ese momento que Josep Puig, un anciano de la aldea próxima que había venido a verificar si habían sobrevivido a la tormenta, llegó y vio la situación. Josep, que tenía más de 70 años y había presenciado muchas tormentas, pero nunca una que pareciera haber sido personalmente ofendida por alguna cosa. Alex, dijo, mirando los restos rituales, ¿qué exactamente estabas haciendo antes de la tormenta? Alex, que ya no tenía energía para justificar metodologías druídicas avanzadas. Dijo simplemente, tratando de mejorar la naturaleza.
Giuseppe hizo una pausa que duró tiempo suficiente para sugerir que estaba recalibrando sus expectativas sobre la conversación, mejorarla. Naturaleza repitió. Sí, Alex dijo, pensé que podía hacer que funcionara más eficientemente. Giuseppe miró la destrucción alrededor, el árbol centenario destruido, los círculos de piedra esparcidos. Y tuvo la expresión de alguien que acababa de entender por qué la tormenta había parecido particularmente irritada. Alex dijo gentilmente. La naturaleza ha funcionado perfectamente bien hacía algunos millones de años sin consultoría. Y fue en ese momento, rodeado por los restos de sus rituales de control, que Alex finalmente entendió la diferencia fundamental entre trabajar con la naturaleza e intentar ser el jefe de la naturaleza. Druidas tradicionales, se dio cuenta, no controlaban fuerzas naturales. Aprendían a cooperar con ellas, a entender sus ritmos, a respetar su sabiduría y encontrar armonía a través de humildad, no dominación. En los meses siguientes, Alex desarrolló un abordaje completamente diferente para espiritualidad druídica. En vez de construir círculos de piedra para amplificar su poder, comenzó a simplemente sentarse en la naturaleza y observar cómo las cosas funcionaban cuando nadie estaba tratando de mejorarlas. Descubrió que árboles no necesitaban rituales para crecer, simplemente crecían, siguiendo patrones que eran inexplicablemente perfectos. Descubrió que ríos no necesitaban comandos para fluir, encontraban naturalmente el camino más eficiente a través de cualquier terreno. Descubrió que estaciones cambiaban, clima evolucionaba y vida florecía a través de procesos que eran simultáneamente simples e incomprensiblemente complejos y que funcionaban perfectamente sin supervisión humana. La única cosa que Alex mantuvo de sus experimentos anteriores fue un pequeño círculo de piedras. No para amplificar poder, sino para marcar un lugar donde se sentaba regularmente para no hacer nada excepto estar presente con lo que fuera que estuviera pasando en la naturaleza a su alrededor. Montserrat, que observaba esa transformación, notó que, paradójicamente, Alex parecía más conectado con fuerzas naturales cuando paró de tratar de controlarlas. Conseguía prever cambios climáticos, entender patrones estacionales e incluso, ocasionalmente, comunicarse con animales silvestres, no a través de rituales elaborados, sino a través de paciencia, observación y respeto. ¿Cómo estás haciendo eso?, preguntó, después de verlo pasar una tarde entera siendo visitado por ciervos que normalmente evitaban presencia humana. Paré de tratar de impresionar la naturaleza con rituales elaborados, Alex respondió, y comencé a dejar que la naturaleza me enseñara cómo funciona. Un año después, cuando Giuseppe Puig visitó nuevamente, encontró a Alex sentado quietamente en su pequeño círculo, observando nubes con la paciencia de alguien que había aprendido que algunas de las mejores conversaciones pasan sin palabras. ¿Aún tratando de controlar el clima?, Giuseppe preguntó. Alex rió. Tomó un pétalo que acababa de caer, lo miró con sus imperfecciones naturales y dijo, descubrí que, cuando pares de tratar de controlar, finalmente consigues participar. Y fue así, en los Pirineos de Cataluña. Que un druida aprendió que poder verdadero no viene de dominar fuerzas mayores que tú, sino de encontrar tu lugar en la armonía natural que ya existe y siempre existió. La naturaleza. Alex finalmente entendió, no necesita ser mejorada, o controlada, o dirigida. Necesita ser respetada, observada y honrada. Y cuando haces eso, compartes sabiduría que ningún ritual, por más elaborado, consigue forzar. Las tormentas continuaron pasando cuando necesitaban pasar. Las estaciones continuaron cambiando conforme sus propios cronogramas. Y Alex finalmente encontró paz en ser un participante agradecido en vez de un director frustrado de la danza eterna entre todos los elementos. Y así, a través de 5 historias separadas por siglos, descubrimos que la búsqueda humana por evolución tiene una consistencia cómica casi reconfortante. Miguel descubrió que no puedes saquear sabiduría, no importa que tan bien organices el cronograma. Algunas cosas simplemente no pueden ser apuradas. Iluminación funciona como sueño, cuanto más fuerzas, más distante queda. Isabel de Mendoza aprendió que, cuando tienes todo, necesitas perder todo para descubrir quién realmente eres. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en descubrir que puedes prosperar con mucho menos de lo que imaginabas. Carlos entendió que perfección verdadera no está en controlar cada variable, sino en aceptar que algunas cosas son hermosas exactamente porque no pueden ser controladas. Armonía supera precisión. Siempre Francisco se dio cuenta de que ego espiritual construye monumentos aún mayores que ego material. Humildad real no necesita templos grandiosos para sentirse importante. Y Alex descubrió que poder verdadero no viene de dominar fuerzas mayores que tú, sino de encontrar tu lugar en la armonía natural que ya existe, la naturaleza.
no necesita ser mejorada, necesita ser respetada, observada y honrada. 5 lecciones, 5 culturas, una verdad universal. Todos nosotros, en todas las épocas. Cometemos los mismos errores divertidos en la misma búsqueda eterna. Creamos problemas elaborados para resolver problemas simples, y descubrimos que lo que buscábamos estaba disponible desde él. Inicio, si llegaron hasta aquí, felicitaciones, oficialmente sobrevivieron a 2 horas de sabiduría milenaria sazonada con ironía. Devastadora, lo que, honestamente, es más resistencia espiritual de la que la mayoría de las personas consigue reunir, especialmente considerando que probablemente tenían cosas importantes que hacer, como dormir. Si estas historias ancestrales tocaron algo en ustedes, denle like, compartan con alguien que también está construyendo templos innecesarios y suscríbanse, porque aparentemente tenemos más tradiciones milenarias que diseccionar. Y ahora, una pregunta rápida, próximo episodio. ¿Místicos griegos o alquimistas medievales? Dejen en los comentarios, este es mi primer video, ya me di cuenta de algunas fallas, prometo que voy a mejorar, gracias por el apoyo. Y hasta la próxima jornada, a través de las contradicciones eternamente divertidas de la condición humana.